El cambio que presenta el 8 en el arco. Hoy va a debutar con la casaca el 8 de diciembre Rodrigo Jiménez. No está en el equipo titular Zárate. Está Librado Fleitas. No está en el equipo titular Miguel González, Kiki. Estará Bernardino Martínez. No está César Silva. Va a estar Rubén Acosta. Los 4 cambios que presenta el 8 de diciembre, teniendo en cuenta el equipo anterior con el que se presentó jugando de local. Vamos a ver cómo se presenta entonces, cómo le funciona a Cala Barbosa a este equipo que sufre entonces estas variantes. Atención amigos del deporte, hace rato que está en la cancha el conjunto del 8 de diciembre, el conjunto albiverde. Gente, impresionante cantidad de gente que está apostado en este escenario deportivo. Vamos ya saludando también a Jorge Martínez. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Por cuál de las plataformas estamos saliendo? Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ya aquí apuestos a lo que va a ser el encuentro en categoría primera. Anteriormente estuvimos transmitiendo a través de la página de YouTube de la categoría juvenil, en el cual igualó y clasificó el equipo del 8 de diciembre ante el Guaraní tercera línea. Y en instantes estaremos ingresando los jugadores del complejo equipo local, el Guaraní FBC, ya que el 8 de diciembre ya está en la cancha y ahora ingresan los árbitros. Estamos saliendo hoy, Luis, por YouTube, por Facebook y por radio, Luis. Muchas gracias, Juanín. Ingresa terna arbitral Diego Benítez, Felipe Duarte y Gabriel Céspedes, lo que estará conduciendo este partidazo, señores. El equipo local que todavía no ingresa al campo de juego, una bandita que está apostado en graderías y está haciendo ruido, dando el colorido de una fiesta deportiva, Jorge. Guaraní Trapiche que mantiene el equipo titular con el que se quedó con la victoria en el partido de ida. El mismo equipo que gana no se cambia, se dice normalmente. Entonces el conjunto de Trapiche mantiene el equipo titular para este compromiso, Luis. Sí, señor, está Elian Martínez con la 24, Néstor Espinosa. Espínola, 20, Jorge Monzón, capitán, 17, Matías Brizueña, 13, Manuel Flecha, 6, Alcides Valdés, 19, Gustavo Espínola, 7, Víctor Ríos, 16, César Florenciaña, 10, Oscar Brites y 3, Álvaro Aquino. Banco de suplente, Joel Martínez, José Aranda, Richard González, Hernán Martínez, Jesús Benítez, César Servín, Luis Monzón, Ángel Lesme, Ever González, técnico Mariano Edo y José Rolón. Equipo titular del que va a presentar esta tarde la representación local del Guaraní Fútbol Club, Jorge. Reiteramos una vez más, en categoría juvenil, los clasificados 13 de mayo ayer, tras el empate que consiguió en la cancha de Nueva Estrella, clasificó a semifinales el 13 de mayo. Así también el día de ayer, Nacional de Invernada se quedó con la pulseada ante el Nacional de Ñati Iguazú. Ayer, después de la victoria del 1-0, Nacional de Invernada ya también ya clasificado. Aquí hoy, el 8 de diciembre, empató 1-1. Recordemos que en el partido ganó 2-0, el 8 de diciembre también semifinalista, y el último clasificado es San Agustín. Después de la tanda de penales se quedó con la victoria el conjunto de San Agustín. Amigos del fútbol, se va asomando, saliendo del lugar de concentración, la representación de Guaraní Fútbol Club, equipo local, va a ingresar en el campo de juego. Ahí ya se acerca el plantel titular y suplente para ingresar en el gramillado, su escenario. Y hoy, señoras y señores, con el ruido espectacular, con todo lo que hace el fútbol, ellos esperan un empate y con eso ya va a pasar a la final del campeonato Liga Santa Roseña de fútbol. Atención ahí, esto, ¿cómo se llama esto? La bengala. La bengala, ahí está, señores, es el conjunto de Guaraní Fútbol Club en el campo de juego. Ya está el equipo titular también en el campo de juego, aquí en el populoso barrio Trapiche, escenario de esta tarde, de ese memorable partido. Creemos que va a ser, porque más que nunca el conjunto de Guaraní tiene la posibilidad de pasar. Ganó por 1-0 y hoy tiene que empatar nada más, señores, para pasar a la otra ronda. ¿Qué partido nos espera, señoras y señores, aquí por la Liga Santa Roseña de fútbol? Richard Ojeda y el equipo Pino
Pirañón, el grupo Pirañón apoya el conjunto del 8 de diciembre. El ingeniero Cristian Pereira Villamayor apoya al 8 de diciembre. La doctora Luz Karina Aguilar, también concejal municipal, candidata a concejal municipal, apoya nuestro trabajo. Bodega Mitaín Butú del señor Marciano Espínola ofrece bebidas en general los fines de semana, ofreciendo las ricas empanadas, también sopa paraguaya y asado, y todos los días ofrece mandioca cocinada. Celular número 0981-563-235. Arquitecto Antonio Eber Benítez, candidato a intendente municipal de Santa Rosa del Mutú, apoya la 107.5. Benítez Electrodomésticos, para equipar tu hogar con las mejores marcas de electrodomésticos y muebles. También a cuota, o como se dice, financiado y al contado. Benítez Electrodomésticos te espera en Cruz en Mutú. Celular número 0981-145-029. Complejo Meji en Potrero Jardín, habilitado para todo tipo de eventos. Te ofrece cancha sintética, piscinas, cancha de piquibole, así también quincho con parrilla, por supuesto, para el buen asado. Celular número 0981-725-512. Amigos del fútbol, hace rato que ya están los equipos, también los árbitros están siendo convocados, los capitanes. Ya está ahí el número 20 de la representación local, es el señor Jorge Monzón, y Tobio Velar por el 8 de diciembre, conversando con el árbitro principal, el señor Diego Benítez. Amigos del fútbol, Radio La Puy FM 107.5, acompañando los quehaceres del fútbol local, también por la página de Facebook, por la aplicación, y estamos también por YouTube esta tarde, como siempre, señores. Esperamos que sea de lo mejor nuestro trabajo, porque contamos con Wi-Fi propio que nos presta, que nos facilita la gente del Guaraní del Club del Barrio Trapiche. El ingeniero Julio César Benítez desde Ciudad Este apoya el deporte santarroceño. Despensa y carnicería Virgen de Cacupé de la señora Vanessa Garay te espera en Cruz de Mutú y Camina Coronel Oviedo, donde vas a encontrar todo lo que buscas para llenar la canasta familiar. Supermercado San Lorenzo, la más completa, la más barata de la zona, te espera en Cruz de Mutú, sobre la calle San Agustín. Cuenta con sección de ferretería, también carnicería, sección de bebidas, todo eso y mucho más en Supermercado San Lorenzo. Amigos del fútbol, esto se va a poner en marcha, se va a comenzar el partido, autorizando el árbitro, señores, conversando con su Lirvan. Esto está a punto de comenzar un partidazo, señores, que ustedes están viviendo a través de Radio La Puy. Ya sonó el silbato, movió la pelota el conjunto del Guaraní Fútbol Club, pelota fuerte por la otra cancha, ya en su terreno recibe el jugador Flecha, que transita por el medio, atención, está tocando el jugador Espínola, traba, recupera el jugador del 8 de diciembre, ahí el pase habilitado por el sector derecho, rápidamente se va, atención, ¿qué pasó? Hay falta, pero antes se caía el otro jugador. ¿Cuál es la falta? Lo que cobran entonces. Retrotrajo la jugada, el árbitro cobra la falta en contra de Jaime Silva, dejó seguir la jugada ahí el árbitro porque el 8 de diciembre no perdía la pelota, pero finalmente cobró la falta y el tiro libre para el conjunto del 8 de diciembre. Pero también me parece que cometió la falta también a Alan Novelar. Tiro libre corresponde al conjunto el 8 de diciembre. Preparado, señores, para efectuar Rubén Acosta. Está Rubén Acosta, que viste casaca 17 como siempre. El tiro libre, ahí la gente se aglomera, cabecera del área, se va a la pelota recto al arco sin problemas, sin trascendencia alguno. Domina el arquero Elian Martínez. El doctor Osmar Hidalgo y familia apoya y alenta el conjunto del 8 de diciembre. Gomería Tapetí, la solución para tus problemas de ruedas. Te esperan Cruz en Mutú, sobre la calle San Agustín. Gomería Tapetí del señor Aníbal Noguera. Aserradero Santa Ana, el señor Antonio Prieto. Te espera en Ñupú Simón Bolívar, donde realizamos cortes de madera en general y compramos rollo de todas las especies. Celular 0976-456-486. Energy, estación de servicio en Cruz en Mutú, donde vas a encontrar combustible de la mejor calidad al precio que te conviene. Energy, estación de servicio. Ahí sacándole, iba pelota, juega más adelante, no puede alcanzar el número 9, el jugador Ruiz Díaz, pelota que va por la otra cancha, desde el fondo ya va a salir el defensor del 8 de diciembre, el jugador Rolón, lateraliza, está Cubilla, el señor pone el cuerpo un poco más atrás, no despeja de mala forma, va recogiendo Ruiz Díaz, señores, va tocando para Elian, ahí va, pelota para el número 9, va moviéndose, atención, señores, quien colabora, se va al centro, señores, la pelota por el área, pega, pelota por un jugador, hay mano, dice el árbitro, busca, o sea, va a salir el Guaraní Fútbol Club, primeros minutos de este partido. Y se nota ya que el 8 de diciembre entró con la intención de sacar rápidamente la diferencia, empatar la serie, a pesar de que no hay diferencia de goles en este caso, Luis, pero de igual manera necesita de la victoria del conjunto del 8 de diciembre y salió con todo. Aquí va a sacar Elian Martínez, coloca la pelota, levanta fuerte arriba, golpe
golpe de cabeza, defensa, empujaba el delantero de Guaraní Fútbol Club. Falta contra el número 19 del 8 de diciembre. Jaime Silva corresponde desde su territorio, ya a metros, ya entrando en el territorio. El tiro libre tocó nuevamente para Jaime, devolviendo amagando el 1-1. Ahora sí levanta, juega para el número 9, devuelve, ahí va a su compañero, ahí es así como venía. Perdón, era Tobio Velar. Desde muy lejos salió arriba esa pelota, Jorge. Consultorio dental de Robert, del doctor odontólogo cirujano Robert Hugo Duarte. Realiza prótesis y tratamiento en general. Te espera en Cruz de Motuyo, la entrada del barrio 25 de diciembre. Para agendar el turno, llamar al 0982-246-837. Tornería Mutu, trabajo de profesionales, trabajo garantizado en Cruz de Motuyo. Te espera el licenciado Victorio Benítez Villanueva. Sí, apoya nuestro trabajo. Sí, señor, así estamos, señores, aquí, tampoco vamos, se está mezclando un poquitito, sí, señor, esto sí, atención con esta jugada, otra falta que corresponde a la representación del 8 de diciembre, de la media cancha, va a corresponder este tiro libre, a ver quién se va a encargar, Jorge. Ahí está Leiva, para poner acá el papelito. Bueno. El tiro libre, Leiva, señores, con el tiro libre, un solo hombre en la barrera humana, lateraliza buscando nuevamente para la incursión. Atención de esta Fleita, engancha bien Fleita, se va a ir Fleita, puntea, pelota buscando a Tobio Velar, que se mete rápido, viene la pelota por el área, quita Fleita. Final al córner. El primer córner del partido corresponde al conjunto del 8 de diciembre. Vamos a marcar el córner, las faltas, todos los detalles, señores. Un partido de importancia. Jaime Silva con el tiro libre esquina. El córner que se le acerca a Rubén Acosta para recibirlo. Recibe Rubén, señores. Puede levantar el centro. Viene pelota arriba. ¿Quién entra? Nadie alcanza. Ya está en poder del defensor, señores. Cuando Martínez también se adelantaba buscando por arriba. Es lateral que corresponde al conjunto de Guaraní Trapiche. Levanta pelota buscando a su número 10. Ya va dominando Oscar Brites. Oscar se va devolviendo a su compañero. Otra vez a Oscar. Traba pelota. Se le pierde a la gente el 8 de diciembre. Más atrás. Devuelve rápido. Otra vez devolviendo. Insistiendo. Va bajando bien ahora el jugador Acosta. Acosta para Leiva. No alcanza pelota Leiva. La pelota se va en dirección al señor. Atención. Está por ahí el jugador Fleitas. Malo el pase. Va a sacar ya el número 24 de Guaraní Fútbol Club. Lanza pelota arriba. Despeja Rolón desde el fondo. El doctor Rodríguez Benítez Espínola desea a su querido club 8 de diciembre. El profesor Nelson Barrio Velázquez apoya el deporte santarroceño. Peluquería Villagra, Seferino Villagra. Cortes clásicos y modernos para niños y adultos. Por supuesto, te espera en Cruz de Motuyo sobre la calle San Agustín. Sabores Leticia, donde ofrecemos dulces y salados. En Santa Rosa te espera Sabores Leticia. Visita y saborá de los mejores bocaditos, por supuesto, en Sabores Leticia. Aquí va avanzando el 8 de diciembre. Está Jaime Silva con el esférico, retrocede con su pelota. Está recibiendo ahora sí, lateralizando fuerte para la proyección del lateral. Fleitas perdió pelota. Ahí entra una acción nuevamente, pero ya hay falta, dice el árbitro. Es lateral finalmente. Falta que va a corresponder. Va a sacar la gruesa hinchada. Está enfrente mismo a nosotros. Ahí en el sector de populares. La gruesa hinchada del 8 de diciembre. Y por los otro costado está diseminado los simpatizantes del club Guaraní Fútbol Club y también el sector de gradería. Se mezcla un poco, pero sí, la gran cantidad está enfrente nuestro, la hinchada del 8 de diciembre. A ver, hay tiro libre o es lateral que va a corresponder, señores, al conjunto de Guaraní Fútbol Club, que avanza en los primeros minutos. Va pelota arriba, ya no alcanza nadie desde el fondo, va a despejar, se apuró para quitar el jugador Fleitas. Pelota que cae, proyectando atención, que no puede. Otra vez pelota que se va a ir por línea de costado y es lateral que corresponde al 8 de diciembre. Agroveterinaria El Topo, del señor el doctor veterinario Narciso Pérez Toledo. En Santa Rosa te espera frente a la escuela 336, donde ofrece vacunas, sales, minerales, así también de proteínas. Te espera en Santa Rosa. Demora de devolución de la pelota, ahora sí, nuevamente está en el campo de juego. Se va el arquero para devolver a su compañero para que se ejecute el saque de costado. Otra pelota más que lanzan a la cancha, señores. Aquí se demora otra vez. ¿Qué dice el árbitro del partido? Ahí protestando el jugador del 8 de diciembre, creo que era Leiva, Jorge, y se va a sacar esa pelota. Esta es el lateral que lo compra para el 8 de diciembre. Pelota que va a recuperar. ¿Quién entra en acción? Ruiz Díaz no puede, puntea, es lateral cerca del banderín para el 8.
Automecánica y electricidad de Miguel Campuzano desde Capi Barriga apoya al conjunto de Guaraní Trapiche. Leonardo Rodríguez desde Asunción apoya el a su querido Guaraní Fútbol Club. Está el lateral que ejecutó play, está entregando para su compañero, devuelve otra vez para el jugador Leiva por la media cancha, bajando bien a la cota, devolviendo el 1-2, sigue con el esférico, pierde ahora señora, se esfuerza para jugar por el costado para su número 2 que se proyecta, está tratando de levantar, lo hace ahora de mala forma, cuidado porque puede probar el contragolpe, desde el fondo ya se hace el esférico Martínez, toca para Rolón, devuelve rápidamente por el medio, pero está en poder del jugador de Guaraní Fútbol Club cuando le comete falta al número 6 del Guaraní Fútbol Club, era para Alcides Valdés, tiro libre que corresponde a Guaraní Fútbol Club, círculo de entrada del campo de juego, el tiro libre que se cumple, ya jugando, lateralizando pelota para la proyección de su número 24 que se va, Víctor Espino rápidamente, otra vez por un costado, Jorge. Carlos María Zorrilla, candidato a concejal en Capibaré, apoya al conjunto de Guaraní Trapiche. Peluquería Fatilu para lucir mejor tu cabello, por supuesto, para que luzca siempre brillante y con estilo, visite Peluquería Fatilu. Rodrigo Jiménez es el arquero titular del día de hoy, del 8 de diciembre, creo que proveniente de Coronel Oviedo de la Liga Otense de Fútbol, que está debutando. En el banco suplente está Merardo Martínez, y el lateral que va a autorizar el árbitro para Guaraní Fútbol Club, ya lo cumple, pelota arriba, golpe de cabeza peinaba, ya comete otra falta, dice el árbitro del partido, está caído el jugador de Guaraní Fútbol Club, corresponde tiro libre, señoras y señores, campeonato Liga Santa Roseña de Fútbol, se pone candente, ayer el 13 de mayo clasificó ya, señores. Elvio Ramírez apoya al conjunto de Guaraní Trapiche, el galpón de las comidas para compartir con la familia y amigos. Ofrece lomitos, hamburguesas, pizza picada, pan super pancho, bebidas bien heladas. Te espera en Santa Rosa sobre la avenida principal. El tiro libre Cruz Vital es el que se va a encargar un hombre en la barrera humana. El tiro libre con la pierna zurda, se aglomera la gente por el área chica. Se varía el centro lejos, pero sí seguro que va ahí el centro para buscar por arriba los más corpulentos. Ahí está en la defensa también cuidando los detalles. Se va al centro, arriba sale el arquero, domina. Bien alto el arquero, corpulentísimo, ¿eh? Así es, la primera que le llega a la pelota al arquero y por lo menos demuestra seguridad de ir por arriba. Va sacando pelota por el medio, trata de irse tocando otra vez para Leiva, un poco atrasado juega Leiva, ahora sí domina el esférico, mira para quién se le acerca, ahora sí, para Kenny nuevamente, para el jugador Silva, otra vez tocando pelota, cuidado por el área, se mete, va a tirar la pelota por el poste. Cómo se salvó y se demoró muchísimo para tirar esa pelota, Jorge. Así es, Ovelar en este caso, Alan giró, recibió la pelota ahí, giró, logró rematar, el arquero se estiró, la pelota se fue por el pasto, por poste izquierdo del arquero de Guaraní y se salva el conjunto local. Llegó el 8 de diciembre. A los cuantos minutos sucede el primer susto frente a la valla del Guaraní Fútbol Club a través de Alan, señores, vamos a ver a los cuantos minutos sucedió todo esto, Jorge. A 10 minutos de esta primera etapa. A los 10 minutos, aquí pelota al centro, ya no hay problema, ya ataja el arquero, se arrodilla, baja en el piso y va a salir jugando. Amalio Iglesias, candidato a concejal municipal, apoya nuestro trabajo. Vamos a agradecer también a Joyería Rafael del el amigo Mesa desde Capi Barriga apoyando al conjunto de Guaraní Trapiche. Va tocando, atención, el número 7 levanta pelota, pelota por el área, Martínez que despeja media, está la lucha, se cae, se pierde, ¿qué pasó? Ya hubo falta, dice el árbitro del partido, hay tiro libre que va a sacar desde el fondo la representación del 8 de diciembre, 0-0 el marcador aquí en el Guaraní Fútbol Club. Vega Electricidad te espera en Ñupu para la solución con tu problema eléctrico en tu vehículo, arranque, regulador, cuenta con los repuestos necesarios, te espera en Ñupu. También él cuenta con esa computadora que detecta el problema mecánico de tu vehículo, así es que recomendamos que pases por Vega Electricidad, celular número 0981-604-346. Va sacando Rolón, pelota comprometida, cuidado, retrocede a su propio terreno, se cae, hay falta, dice finalmente el árbitro, ya se cumplió, engancha bien a Costa desde el fondo de la cabecera del área grande, a ver, recibe el pase al número 9, no alcanza Ruiz Díaz, otra vez entra Rolón, no alcanza,
cabeza, pelota por Florenciani que carga por el otro sector, va bajando cabecera, cuidado Florenciani otra vez devolviendo a su compañero, pelota con cabecera del área grande, otra vez bajando la gente de Guaraní Fútbol Club, cuidado lateraliza, pelota por el otro sector, a ver qué pasa señores desde el fondo, devuelve rápidamente el número 17, era Matías Brizueña, pelota que cae nuevamente cabecera, golpe de cabeza, van sacando, nadie domina bien en definitiva, ahora sí, otra vez en poder de Guaraní Fútbol Club. Nils Acel realiza reparación de celulares, así también ofrece celulares nuevos y usados, trabajo garantizado, ni para nada te espera el amigo Juan Molinas Esquivel, celular número 0283-127-59, Antonia Medina Cuenca, candidata a concejal por el Partido Liberal, también apoya nuestro trabajo. Aquí vino un centro, se apuró ahí en demasía. No le habló el arquero tampoco a su compañero que estaba solito, regaló un lateral el ataque ahí Cubilla. El señor Cubilla se encontró en apuro, tuvo que parar, tirar a cualquier parte, se fue por una línea de costado, lateral que corresponde a Guaraní Fútbol Club, ya está para ejecutar ahí, ya cerca del córner, levanta pelota buscando a su compañero, era primero el Martínez el que saca, juega por el medio, Toby que retrocede, o devolviendo a Martínez, malo el pase, cuidado Florenciani que puede atajar, pelota en mala forma, despeja finalmente el jugador de la representación del 8 de diciembre, Víctor Ríos que trata de dominar mucho más atrás, juega para su arquero, el Liam Martínez que va a sacar para Guaraní Fútbol Club. Conecta a 5 servicios de internet con fibra óptica, ya está en nuestra zona, por supuesto con alta velocidad y calidad, celular 0975-863-914, conecta 5 servicios de internet. Va sacando Rodrigo Jiménez el 8 de diciembre, pelota fuerte por la otra cancha, nadie alcanza, el defensor del capitán Monzón despeja fuerte por la otra cancha, quien entra en acción, el número 7 que busca encontrar a Víctor Ríos, pelota que traba, se va por un costado, va a ser lateral, dice el árbitro del partido, y va a corresponder al 8 de diciembre, sigue la paridad en este cotejo, ayer estuvimos en cancha Nueva Estrella no pudo con el 13 de mayo, terminó empatado este partido 0-0, y con eso clasifica el primer clasificado en primera división, saca Martínez, despeja por la media cancha, para quien está Tobio Velar, que ya recibe, proyecta pelota Ruiz Díaz, que no pudo alcanzar, quita primero Espínola, pelota por la otra cancha, bajando nuevamente para Fleitas, pone contra el piso, mira señores, toca cerquita para Leiva, mira Leiva, a quien se lo recibe ahora sí, Toby más atrás para Costa muy fuerte, se va a ir, ya no estuvo en condiciones de alcanzar Cubilla. En los 4 costados, Luis, llenísimo de público aquí en la cancha de Guaraní Trapiche, impresionante la cantidad de gente que estamos teniendo aquí observando este partido. El señor cuando corresponde salía manual Matías Brizueña para el conjunto del Guaraní Fútbol Club, Brizueña para levantando para Florenciani que no alcanza por la media cancha, estaba el número 6 Alcides Valdés, se levanta sin embargo el otro jugador, ahí está que Fleitas despeja bien, ¿quién va a alcanzar en defensa? Golpe de cabeza de Víctor Espínola, de otra vez entra en acción, a ver para quién la pelota, va bajando, no puede nadie señores, ya se hizo el efecto, Emanuel Fleitas que saca fuerte por la otra cancha y ya va dominando un jugador del 8 de diciembre. El restaurante Salsa del 8 Martínez te espera en Cruz Motul todos los días desde las 19 horas. Para pedidos llaman al 0981-761-456. Por supuesto ofreciendo pizzas caseras, lomitos, hamburguesas, bebidas bien heladas. Richard Ojeda y su grupo Pirañón apoya y alenta al conjunto del 8 de diciembre. El ingeniero Cristian Ferreira Villamayor apoya y alenta a su querido 8 de diciembre. Atención, se va a despedir la pelota, rebota, baja por el medio, cuando consigue dominar el jugador Leiva proyecta, señora, el número 9 que está habilitado por el sector zurdo, Veloz Carrea ya sobre la raya, domina, se le acerca el marcador y con todo Víctor Espino quita por el lateral. La doctora Luz Karina Aguilar, candidata a concejal municipal por el Partido Colorado, dice: sí, a nuestro trabajo, bodega Mitaín Mutu del señor Marciano Espínola, donde vas a encontrar bebidas nacionales e importadas. Y los fines de semana también ofrece sopa paraguaya, asado, empanadas, mandioca cocinada. Te espera sobre la calle San Agustín en Cruz en Mutu. Atención, va cargando el conjunto de Guaraní Fútbol Club, se cae el jugador Florenciani que no puede, Martínez primero que despejó, es el fondo otra vez, Emanuel Flecha, pelota que pues parece que ya salió, es salida de costado, corresponde al 8, cumple rápidamente
rápidamente, entregando atención para Toby devuelve por el medio, ya está dominando Alan Ovelar, señores, por el medio, otra vez, cuidado que lo van trabando entre dos, triunfa el jugador de Guaraní Fútbol Club, más atrás para Manuel, el número 13, lateralizando, señor, para la proyección, eso es excelente, lateral derecho, ahí está trabado la pelota, Espino que entra en acción, atención Espino, el refuerzo de Guaraní Fútbol Club, de Guaraní, tercera línea, ahí va tocando para Víctor Espínola proyecta rápido la pelota, ¿quién va a alcanzar? Mira la ubicación, déjala, el jugador de Guaraní, del 8, perdón, que se vaya por línea final y corresponde saque de arco para 8 de diciembre. Benítez Electrodoméstico presenta el tiempo de juego. Ya vamos teniendo 17 minutos de esta primera etapa. El marcador está siendo presentado por Peluquería Fatilook. El marcador está indicando 0-0 este partido. Pelota que no pasa de flecha. Queda por el medio para Espino que carga, Florenciani que baja. Cuando se lleva Alcides Valdés, Alcides con el esférico, ya en poder ahora del conjunto del 8 de diciembre, se esfuerza a la señora con el esférico, va a jugar al defensor también, fue por línea de costado y va a corresponder saque manual para el 8 de diciembre, cerquita del banderín, cuando hay un hombre que va a ser atendido a acciones interrumpidas en este partido. Bueno, justo te iba a decir, Luis, y coincidentemente ahí se deja caer el jugador de Guaraní que le estaba costando un poquito entrar en el partido, no le salía prácticamente nada, los pases, ahí está con molestias. Ahora sí sabemos el porqué, entonces, porque es un jugador que es importante dentro del equipo de Guaraní, el número 6, que sería Alcides Valdés. Vamos a ver, yo creo que va a continuar tras recibir la asistencia ahí de parte del cuerpo médico del conjunto local, o ya directamente presenta el primer cambio obligado el profesor Mariano. El lateral que cumple el jugador del 8 de diciembre, rebota desde el fondo, quita el jugador de Guaraní Fútbol Club, Florenciani, que juega más adelante en la cobertura, Martínez con golpe de cabeza, ahora sí Ruiz Díaz busca alcanzar, está Ruiz Díaz rolando con el esférico, retrocede con su esférico, entrega para el jugador Acosta para el jugador Rolón, vamos dejando, ahí está el corpulento jugador, pase por la cabecera del área, débil el remate, pero sí, fue tan Alan Ovelar, que está haciendo un jugador que está muy activo, Luis. Hoy en el partido de ida no apareció mucho, hoy está muy activo, participando mucho en los ataques del 8 de diciembre, en este caso nuevamente buscando un remate, abrió ese pie izquierdo, la pelota pasó no muy lejos del arco defendido por Elian Martínez. Ahora Elian Martínez del conjunto de Guaraní va a sacar esa pelota con pierna zurda, levantando pelota arriba, golpe de cabeza ya del jugador del 8 de diciembre, ahí despeja más la forma Espínola, Víctor pelota, ya entra en acción el jugador del 8 de diciembre bajando, atención Toby, señores, toca para su compañero, ahí está cerca, acá Amaga quiere levantar el centro, ahora sí mete pelota, traba por ahí otra vez el jugador Espínola, excelente, señores, Gustavo Espínola que triunfó, pelota que cae otra vez en dirección al jugador del 8 de diciembre, Leiva, señores, ya proyectando para Fleita toca pelota más adelante, habilita rápidamente al número 10, puede irse, viene la pelota por bajo, despeja Flecha, señores, la pelota me pareció que iba a venir por arriba, sin embargo, vino a ras del piso, no pasó nada, ahí va dominando otra vez Fleita entrega para Leiva que carga, deja pasar ahí, ¿qué pasó? No pasó nada, señores, tiene que salir la gente de Guaraní Fútbol Club, dice el árbitro del partido, cuando está caído un jugador de la representación de Guaraní Fútbol Club, Jorge Rolón. El arquitecto Antonio Benítez apoya a su querido 8 de diciembre. Aquí tenemos problemita todavía de audio. Vamos a ver, señores. Como la vez pasada, problemita, señores, que seguimos soportando. Va a sacar el capitán Jorge Monzón para el conjunto de Guaraní, el número 20. Va sacando con pierna derecha, levantando, buscando a Florenciani. Sin embargo, deja, no alcanza a nadie. Por arriba, se va a las manos el arquero Rodrigo Jiménez del 8 de diciembre. Lateraliza pelota jugando para Rodrigo Cubilla. Está Cubillo transitando, señores. Acosta que se le acerca y recibe. Mira Acosta, proyecta, señores, para Alan. Está Ovelar con el esférico, pelea competida por el medio.
medio para el otro Ovelar desde lejos le dio pataditas, señores, cuando se va acercando el 19, peligro, señores, ahí va amagando para quien tiene que habilitar ahí por costadito, ahí para Leiva, pelota muy fuerte y arriba, otra llegada, está insistiendo con todo también, cuando ingresa otra vez el jugador de Guaraní fue al club, Jorge. Y después de varios minutos afuera del campo de juego, regresa nuevamente, ya está con 11 el conjunto local, ahí el árbitro que ya también le dice al arquero para que se apure. Cuando un equipo necesita empate o cuando está ganando, juega esto, pero en este caso no darle, cuando levanta pelota y no saca rápido, sí. Así es, bueno, pero le puede amonestar también si es que no se apura mucho, le puede advertir y si sigue con lo mismo, ahí le muestra la tarjeta amarilla. Ahí arriba la pelota Florenciani, qué pena, se va Martínez, que baja, Leiva que domina, mira, levanta cabeza, se ubica por ahí el jugador, Cubilla que le sirve el pase, ahí se va proyectando, Alan recibe, devolviendo para Cota, lo marca entre dos, está Florenciani, saca, se zafa su marcador, entregando para el jugador Ruiz Díaz que no pudo dominar, entra en acción el número 6, señores, guapísimo, ahí trabajando espectacularmente el pequeño defensor lateral 17, señores, Matías Brizueña frente a la marcación de Rolando Ruiz Díaz, era fuertísimo el choque ahí, ahora sí, lateral, dice el árbitro del partido, corresponde en prosecución a esto, se va el número 17 nuevamente para efectivizar, el que chocó era Matías Brizueña, el lateral que se va a cumplir, 0-0 el marcador en este escenario deportivo, lanzando pelota arriba, quien domina, ya nadie va bajando, mata con el pecho el jugador, el jugador Silva, atención, va bajando otra vez para el jugador Ovelar más atrás para Cubilla otra vez para Ovelar con Acosta, van tocando jugadores por el medio para Leiva, señores, otra vez Acosta que proyecta pelota para su lateral, cuando aparece el defensor, pero le comete falta, ahí el jugador del 8 de diciembre, es falta de Librado Fleitas. Y se gana la tarjeta amarilla, el lateral izquierdo del 8 de diciembre, Librado Fleitas, que quedó también con algunas molestias ahí, la primera tarjeta amarilla, entonces para el equipo del 8 de diciembre es para el jugador Librado Fleitas. No tenía de otro, señores, que se le iba el jugador, pero sí le comete falta y esto entonces estaba aparejado la exhibición de una tarjeta amarilla. Se hinchó un poco mal el jugador, pero ahora busca salir, va a salir, ya va a colocar el capitán para sacarlo. El capitán ya va tocando para su número 6, es Alcides Valdés. Valdés que proyecta, señores, ya transpuso límite de costado, salió la pelota por línea de costado, corresponde lateral, salida de costado para el 8 de diciembre, Rolón. Vamos agradeciendo rápidamente a Benítez Electrodomésticos, donde vas a encontrar todo para equipar tu hogar con las mejores marcas de electrodomésticos y muebles, financiado y al contado. Benítez Electrodomésticos, celular 0981-145-029. Va dominando, atención, todavía que quiere encararse. Queda frente a la marcación, dos hombres, rebota, pelota. Esa pelota buscando a Rodrigo Cubilla se hace el esférico, va levantando el esférico, a ver Ruiz Díaz, peinaba, no le alcanza a nadie, Tobías estaba cerca, otra vez pelota que cae por el medio, pero finalmente falta de Rodrigo, dice el árbitro del partido. Complejo Melli, te espera en Potrero Jardín, complejo Melli que cuenta con cancha sintética, piscinas, cancha de pique y bola y cantina bien surtida, así también cuenta con amplio quincho con parrillas, habilitado para todo tipo de eventos, celular 0981-725-512. Alcides Valdés ya tocó rápido la pelota por la otra cancha, devolviendo por el costado. Sin embargo, el capitán que levanta arriba, golpe de cabeza, empujaba a Rolón. Otra vez por la media cancha, el jugador Espino domina, se le zafa de su marcador. El jugador, atención, Alan juega más adelante, posición prohibida. Ya estaba Ruiz Díaz en posición, Rolando Ruiz Díaz, todo anulado. Va a sacar desde el fondo la representación de Guaraní. Ahí se vio la jerarquía que tiene Emanuel Flecha, solo con una mirada, un segundito le miró al número 9, al delantero del 8 de diciembre y dio un paso hacia adelante y le dejó en posición adelantada al jugador del 8 de diciembre.
Cuando Leiva no antes se posiciona la pelota, entregaron para Jaime Silva. Está Jaime, señores, devolviendo para Leiva. Leiva, atención, van tocando, cuidado, se cae el jugador, hay falta. Cuando recuperaba por ahí también el jugador Álvaro Velar, al otro Velar le cometieron falta frontal al arco, tiro libre. Vamos a ver qué pasa el árbitro. No hay amonestación para nadie, solamente conversa. Se acerca por ahí el capitán de la representación local, el corpulento Jorge Monzón, y ahí el excelente Gustavo Espino también está cerca. Esto se va a utilizar el tiro libre y el arquerito Martínez ya está preparado para la ubicación de la barrera correspondiente. A ver, Jorge, ¿quién te parece que puede darle de ese lugar directo? Y está acomodando la pelota Rolando Ruiz Díaz, que le puede dar directo al arco desde esa distancia. Luis tiene buen remate. Ahí está también Rubén Acosta, que es otro especialista, pero yo creo que nadie le quita a Rolando Ruiz Díaz. Atención, 3 hombres en la barrera humana, lejos, señores, a ver lo que va a probar ahí entonces Rolando Ruiz Díaz de esa posición. A ver, no retrocede mucho, pone, mueve la pelota. ¿Será que él va a ejecutar? Ahí está la pelota dentro del campo de juego, tiene que sacarlo, no sé si va a ser motivo para... Ahí está Ruiz Díaz con el tiro libre, deja Rolón al arco. No pasó nada, o no fue al córner, no. Finalmente fue Rolón el encargado de realizar este tiro libre, que salió bastante desviado, sin generar peligro para el arco de Martínez. Va sacando el arquero Martínez, tocando para Monzón. Ahí el capitán número 20 proyecta fuerte Floreciani, que peina, cuidado, se mete por ahí el jugador Espinola, puede ser, ahí está. Salió débil, señores, para suerte el 8 de diciembre. Buen posicionado, entró por el área solo. Así es, el error de Martínez, que la pelota midió mal para saltar, la pelota pasó por encima de él, no pudo aprovechar el delantero del conjunto de Guaraní Trapiche, ahí el número 3 Álvaro Aquino, que en vez de rematar con la zurda, remató con la derecha y le salió débil. Así era Aquino, entonces la pelota que va desde el piso. Ahora sí, Gustavo Espino, que quitó pelota, el otro complementa, levanta pelota por la otra cancha, Rolón que despeja, esta Cubilla para recibirlo, lo recibe ahora Cubilla para Costa, señores, devolviendo, lateralizando cortito el pase para el jugador Leiva proyecta, ahí se muestra el jugador nuevamente, librado Fleita. Está Fleita entregando para Ruiz Díaz, que no puede irse, es su marcador, el número 24, Víctor Espínola. Finalmente el lateral que responde al 8 de diciembre, se adelanta Fleitas, nuevamente mucho más atrás para el jugador Leiva, que baja, pone contra el piso a Arturo con el esférico, lanza pelota arriba, sale el arquero, manotea, ya hay posición prohibida, banderina arriba, Rolón. Saludos a los muchachos de Guaraní Trapiches desde Ciudad del Este, vamos que se puede, dice Sebastián Martínez Paredes, así también Ángel Barbosa Aguilar, que está siguiendo la transmisión a través del Facebook, Jacqueline Cubilla, vamos Guaraní, Robert Caballero García dice vamos Guaraní desde Barcelona, Augusto Montiel también, que lanzaba por ahí una consulta, ya le respondimos. Ninfa Cubilla dice vamos Guaraní, José Leiva vamos 8 y Miguel Alfonso vamos 8 dice también. Muchas gracias por los comentarios. Son los amigos que están en contacto, están viendo nuestra transmisión a través de YouTube, a través de Facebook y también a través de la 107.5, a través de la aplicación. Lo pueden ustedes escuchar y vivir. Hay minutos de tregua en este momento, en este escenario deportivo. La mitad del tiempo es 23 minutos, 22, 23 ya tiene que ser. Así es, 23 minutos. Bueno, acá, no, antes normal, 30. Acá es menos, ¿verdad? Pero ahora con el tema del mundial, no sé cuál es el sentido. ¿Por qué? Le apuran al arquero, le apuran ahora el tema de lateral, apuran el tema de cuando se realizan los cambios. Cuando un jugador fue atendido dentro del campo de juego, tiene que salir y esperar un minuto, supuestamente para que todo sea más rápido, para que no se pierda mucho tiempo, pero al final se pierde 3 minutos por tiempo en este tema de hidratación. O sea, al final es para el tema de negocios, para pasar publicidad, porque ahora, antes por ejemplo, no había esa propaganda en medio de un partido. Cuando termina el primer tiempo, ahí recién, en ese intervalo teníamos propaganda, pero ahora durante el primer tiempo y el segundo tiempo tenemos
esa pausa de que pasan los cables que transmiten los partidos del Mundial, al final era para eso nada más, no porque querían agilizar los juegos. Señoras y señores, el Mundial, precisamente hablando del Mundial Paraguay, señora, nuevamente nos posiciona en un lugar donde estamos esperanzados nuevamente. ¿Qué tiene que ser Paraguay? Tiene que ser segundo mejor si es posible. Y si gana, ya asegura el segundo puesto. Si gana el próximo jueves. Así es, ganando ya asegura el segundo puesto. Y si empata, ahí está para ver el tema tercer mejor clasificado. Va sacando Martínez para el Guaraní Folclub, lanza pelota arriba, se acerca por ahí para el cabecear, no alcanza el defensor del 8 de diciembre, sí, bajando Espínola, pierde pelota Espínola, primero está el jugador del 8 de diciembre, Leiva, que no pudo dominar, dejando para Víctor Ríos, está Ríos con el esférico, jugando para el jugador Espínola, Espínola que baja pelota para el jugador Víctor Espínola, Espínola que levanta pelota, atención por la otra cancha, el número 3 que se esfuerza para dominar, no pudo, Álvaro Aquino, pelota por un costado, lateral que va a corresponder al 8 de diciembre, ya lo cumple para Arturo Leiva, señores, ya de entrega para su compañero, ahí está transitando por ese andarivel, va bajando, retrocede, toca otra vez para Leiva, mira, parece que le direcciona pelota al jugador Cubilla, está Cubilla, atención, quiere irse, señores, cuando lo marcan entre dos, ahora está nuevamente el jugador Álvaro, le recibe a Costa, que no había nadie por ahí, ya despeja fuerte, el jugador Fleitas, otra vez pelota arriba, ¿quién le alcanza? Están entre muchos jugadores que despeja como tiene que ser el número 7 Matías Brizueña. El ingeniero Julio César Benítez desde Ciudad del Este apoya el deporte santaroceño, despensa y carnicería Virgen de Cacupé de la señora Vanessa Garay, donde vas a encontrar artículos de primera necesidad, carne fresca todos los días. Despensa y carnicería Virgen de Cacupé te espera en Cruce Mutuy Camino a Coronel Oviedo. Supermercado San Lorenzo del señor Benito Garay, donde ofrecemos artículos de ferretería, artículos de carnicería, productos cárnicos, o mejor dicho, productos cárnicos, así también artículos para regalos, todo eso y mucho más en Supermercado San Lorenzo. Ya era Martínez para Cubilla, otra vez para el jugador Acosta que levanta, pero ahí aparece la cabeza de Oscar Brites, triunfando el jugador por la media cancha, lo acosa, lo empuja el jugador, Tobio Velar le comete falta, círculo suelta del campo de juego, corresponderá, señores, tiro libre, vamos a marcar el tiempo de juego de este partido en el escenario de Guaraní Folclub, Liga Santaroceña, se va definiendo los clasificados ayer, el primer clasificado 13 de mayo, hoy puede surgir acá, ayer no pudo, entre 30 y 6 de enero habrá tercer definitorio encuentro, el tiro libre, lanza Valdés, pelota arriba, en defensa, sacando la gente, Espínola que recupera Guaraní Folclub, proyectando, señor, para la inclusión de Ríos por el sector derecho, está Ríos solo, quien lo marca, ya se zafó de esto, pero quitó pelota por un costado y corresponde a salida manual a la representación de ¿quién? De Guaraní, es lateral para Guaraní, finalmente es para Guaraní, señores, se saca manual, va amagando, va levantando, pelota para quien, peinaba por ahí, atención Martínez que despeja, pelota que cae, cabecera del área, pelota directo hacia el arco, pero no hay riesgo, Rodrigo Jiménez que domina. Benítez, el electrodoméstico presenta el tiempo de juego, 35 minutos del primer tiempo, el marcador de este partido está siendo presentado por Peluquería Fatilu. El marcador está indicando Guaraní Folclub 0, 8 de diciembre 0, todavía este partido, excelentemente se sacó la pelota y el jugador Brizueña, recuperando el lateral para el 8 de diciembre, Cubilla que lanza para Ruiz Díaz, no pudo dominar, se hace el esférico al CIE Valdés por la otra cancha, pero ya Arturo otra vez domina el 8 de diciembre, se va Arturo, señores, un poco más atrás nuevamente para Ariel Rolón proyecta, que bien se proyecta Fleitas, sigue Fleitas con el esférico, ya está nuevamente el número 16 de la representación del 8 de diciembre, pero despeja Florenciani que peina, no está nadie, Bernardino Martínez que manda pelota por la otra cancha, otra vez pelota que cae con golpe de cabeza, a ver, en definitiva, domina el jugador, se apura, muy apurado, en este caso el número 10, Tobio Velar. El doctor Osomar Hidalgo y familia apoya el conjunto del 8 de diciembre, Gomería Tapetí, la solución para tus problemas de un neumático, Gomería Tapetí, atención, las 24 horas te espera sobre la calle San Agustín, celular 0984-640-262, Aseradero Santa Ana del señor Antonio Prieto, cortes de maderas en general, compra del rollo de todas las especies, te espera en Yupú Simón Bolívar, celular 0976-456-486, estación de servicio Energy, te espera incluso en Butu con la atención de 24 horas, atención las 24 horas en Energy, estación de servicio, ofreciendo combustible de calidad al precio justo.
Atención ahora, Elian Martínez va a sacar el mismo arriba, esa pelota no alcanza a nadie, cuidado que ahora va bajando, el número 3 tocando por el lateral para Brit, entraba el jugador de defensa, otra vez entra en acción el jugador número 3, Álvaro Aquino, lanzando pelota por el medio, otra vez para Brites, va tocando ahora para Espínola que pierde pelota, recupera el jugador, a ver Toby más atrás, pelota mal dirigida, ya toca Víctor Espínola, despeja fuerte, se va por la otra cancha, se le perdió la pelota por el área, peligro, está Aquino para Guaraní, fue al club, está tocando, qué peligro, insiste. De Guaraní Fútbol Club César Ferenciani, señoras y señores, entró con todo, ya estaba para el otro, sin embargo tocó por la derecha y cruzaba pelota por bajo, mandan el fondo del arco del 8 de diciembre y ahora, señoras y señores, el nuevo marcador, Guaraní Fútbol Club 1, 8 de diciembre 0 y el gol a los cuantos, Jorge. 37 minutos de primera etapa. 37 minutos del primer tiempo, en el primero ya iba a chotear, después le entregó nomás ya ahí el costadito. Así es, con los problemas que está presentando ahí Martínez, nuevamente salió mal ahí, no pudo tocar la pelota, le quedó al jugador de Guaraní Trapiche y parecía que ya se diluía el ataque del conjunto local. El número 3 sacó ahí a relucir su nivel de juego, dejando detrás al defensor del 8 de diciembre y dándole el pase para dejarle mano a mano con el arquero a Florenciáñez, que no desperdició con ese remate de derecha cruzado, nada para hacer para el arquero del 8 de diciembre y se pone en ventaja el conjunto aborigen. Aquí, señor, se le complica el 8 de diciembre que tiene que ganar y está perdiendo por 1-0. A esas alturas del partido 37 del primer tiempo, ya va dominando Martínez, tocando para Arturo que retrocede mucho, también colaborando. Ya se ubica por ahí, va recibiendo el jugador Ariel Rolón. Rolón para su lateral, por el medio para Jaime, señores, que pierde pelota, devuelve fuerte, no está nadie por ese sector. Aquí, amigos del fútbol, Campeonato Liga Santa Roseña, el local que necesita de empate, está ganando cuando sale muy lejos Rodrigo Jiménez para levantar esa pelota. El capitán desde el fondo va quitando Monzón, cae en poder del jugador del 8 de diciembre que no toca, rebota pelota y falta finalmente, dice el árbitro del partido, Jorge. Consultorio dental de Robert, el doctor odontólogo Robert Hugo Duarte te espera en Cruce Portugués en la entrada del barrio 25 de diciembre. Agendar turnos llamando al 09822468837. Tornería Mutuí, trabajo de profesionales, trabajo garantizado, te espera en Cruce Mutuí. El doctor Oderli Benítez Espínola desea éxito a su querido 8 de diciembre. El profesor Nelson Barrios Velázquez apoya el deporte santarroceño. Atención con el tiro libre, Arturo Leiva preparado, se van toda la gente buscando por arriba, seguramente un solo hombre, la valla humana de Guaraní Fútbol Club que gana por 1-0. Atención Arturo, a ver qué hace Arturo, se mueve, se va, pelota para quién, golpe de cabeza en defensa, a complementar excelentemente el 17, Matías Brizuela, Jorge. Ahí salió el arquero para golpear la pelota y también hubo contacto con el jugador del 8 de diciembre. El árbitro que le dice para que puedan ingresar a atenderle al jugador del 8 de diciembre, Rolón. Ya ha caído Rolón en el área chica, en la esquina se van los auxiliares. Vamos a ver qué le pasó a Rolón en el choque ahí para arriba. Pelota, señores, que se fue a buscar para darle por cabeza, señores. Su equipo está perdiendo y se adelantó, mientras que el ejecutor Leiva lanzaba esa pelota y retrocedía. Aquí, señores, van a aprovechar esta pausa que tenemos, esta interrupción, para tomar un poco más de agua también los jugadores de ambos equipos. Amigos del fútbol, bandita, al son de bandita, Guaraní Fútbol Club está consiguiendo su pasaporte para la otra etapa, ya está esperando el 13 de mayo. Esta tarde sabremos también si Deportivo Unión o San Agustín es uno más de los clasificados, pero tendremos que esperar más entre 30 de agosto y 6 de enero. Recién en la semana, esta semana, entre miércoles y jueves, estará definiendo todo esto, Jorge. Muy bien, vamos agradeciendo a Peluquería Villagra, Seferino Villagra te espera en Cruce Portugués sobre la calle San Agustín, donde realiza cortes clásicos y modernos para caballeros,
para caballeros y niños, profesional estilista, por supuesto, te espera en Cruz and Boot Sabores Leticia, donde te ofrece sabores dulces y salados. Te espera en Santa Rosa. Apoya al conjunto de Guaraní Fútbol Club. Acosta que baja, señores, pero sin embargo entra en acción nuevamente el número 6, despejando bien al cielo Valdés, ya prepara 8 de diciembre, tocando, señores, para el jugador, atención, por la derecha, se va rápidamente, el número 9 baja por el área, ya no puede, aparece el número 24, todavía no se fue por línea final, otra vez pelota que baja, Arturo Leiva, está con el jugador, atención, no puede, lo acosa, ay, falta, dice el número 19, Espínola, y es falta el tiro libre que va a corresponder al 8 de diciembre. ¿Qué indica el árbitro? ¿Para que ingrese? Así, la velita nuevamente para que pueda ingresar otra vez o regrese al defensor del 8 de diciembre que fue atendido en campo de juego, salió y ahora ya está nuevamente. Aquí pelota arriba, flecha que lanza, pelota otra vez, va a quitar bien, señoras y señores, Brizueña, pelota que va a bajar, el jugador no pudo, el jugador Brites, lateral para el 8 de diciembre, se cumplió rápidamente, ya está Alan con el esférico, va a jugar más atrás por el medio, señores, aguantando, está el jugador Velar con el esférico, trata de eludir, no pudo, no le salió, va recuperando Espino, se cae el jugador del 8 de diciembre, pelota rápida, metida por el sector para Víctor Ríos, se va Víctor Ríos, señor, que puede levantar el centro, va marcando, se recuesta, ahora sí, amaga otra vez, no tuvo tiempo para levantar el centro, ahora está buscando, busca el córner y es tiro libre de esquina, me parece, o saque de arco, finalmente corresponde al 8 de diciembre. Agroveterinaria El Toco del doctor veterinario Narciso Pérez Toledo, te espera en Santa Rosa, donde ofrece vacunas, sales minerales, así también proteinizadas, te ofrece servicio de ecografía, asesoramiento, también ofrece balanceados, frente a la escuela 336 en Santa Rosa te espera. Automecánica y electricidad de Miguel Campuzano desde Capibaré apoya al conjunto de Guaraní Trapiche. Leiva que va lateralizando pelota, buscando su lateral, estaba dominando bien librados, perdió pelota, otra vez se fue por un costado, otro saque manual en avance, otra vez librado, Fleita se va a encargar de este saque de costado que corresponde al 8 de diciembre que está perdiendo por un tanto contra cero, señores, este partido, recibiendo Jaime Silva, mete Jaime, entra en acción Florenciani que recupera, cuidado, se prepara el contragolpe para el conjunto de Guaraní, Florenciani está con el esférico, se muestra por ahí, viene el centro, señor, para Brites, Brites se ubica ahí, Brites puede probar, Brites débil, se fue a las manos el arquero Rodrigo Jiménez. Leonardo Rodríguez desde Asunción apoyando a su querido club Guaraní. Carlos María Zorrilla, candidato a concejal en Capibaré por el Partido Colorado, apoya también al conjunto de Guaraní. Aquí está el jugador bajando, Cubilla, levanta la mirada, busca a su compañero, bajando en mala forma, otra vez Toby, recupera el número 7, hay falta contra Víctor Ríos, dice el árbitro del partido, Víctor Ríos, el número 7, cae pelota, entonces corresponde tiro libre desde el fondo, va a sacar la representación de Guaraní Fútbol Club, que consiguió su primer tanto a los 37 minutos de este primer tiempo y con ese gol está ganando por la mínima diferencia el equipo local, Rolón. Así es, ya llegando al minuto reglamentario, 45 minutos prácticamente ya de este primer tiempo, Luis. Aquí pelota que rebota, alcanza Fleitas, devuelve Fleitas para Jaime, Jaime que baja, está luchando Jaime con Espínola, rejuega más atrás, va a salir Fleitas, esta Fleitas transita por ese Naribel, no tiene con quién tocar, este va, no tiene marcación, ahí proyecta nuevamente para el número 9, a ver qué hace Ruiz Díaz, se quiere zafar de uno, lo va retrocediendo mucho, entrega otra vez para Jaime, devolviendo para el número 9, este proyecta para levantar el centro, bien el centro, es córner finalmente que va a corresponder, tiro libre de esquina que corresponde al 8 de diciembre, el segundo córner corresponde al 8 de diciembre, y se va a ir su número 15, como siempre, ¿o quién es? Acosta, el 17, Rubén Acosta con el tiro libre de esquina con pierna derecha, va a meter con pierna derecha, viene arriba, manotea el arquero, rebota, recupera Velar, no puede, otra vez entra en acción, sigue insistiendo, 8 de diciembre que puede cargar Acosta, viene el centro cerrado, pelota que va por línea final, señoras y señores, oportunidad clarísima del gol para la representación del 8 de diciembre, Jorge Rolón. También en el
el otro partido, San Agustín 0, Deportivo Unión 0, hasta el momento en el otro partido que se está disputando en la cancha de San Agustín. Ahí va a sacar el arquero Martínez, parte final de este primer tiempo, a ver si hay algún descuento en este partido. Va a colocar Martínez, Elian Martínez en el lugar correspondiente, va a sacar de ese lugar, se van adelantando los jugadores de Guaraní Fútbol Club. Lo vemos al capitán un poco lejos, cerca del círculo central del campo de juego, cuando saca el Rolón, devuelve para Jaime para el jugador Leiva, choca, pelota que pierde, va a recuperar otra vez Fleita, que baja bien, pone contra el piso, frente a la marcación del excelente número 3, también está Álvaro Aquino, cuando suena el silbato, señores, y no va más. Ha concluido el primer tiempo del partido. Amigos del fútbol, amigos de Radio, amigos de la página de Facebook, amigos todos, ha concluido el primer tiempo del partido aquí en cancha de Guaraní, con la victoria del conjunto local por 1-0. ¿Qué vamos a hacer, Rolón, Jorge? ¿Vamos a seguir? Vamos a cortar un poquitito para tratar de mejorar, para luego entrar con...
Permite yo amo muy Sí, derecho amo sí. estilo hanche cosa Rasca ahí, una boca muy nueva sí, imita. no lo tiene de verdad. Vamos a ver, señores, va a comenzar moviendo el jugador de la representación de Guaraní Fútbol Club. Pelota, no hay jugador, no hay cambio en para el segundo tiempo. Ahí te quedó descolocado y de esta manera no tuvo no hay jugador, no hay cambio en para el segundo tiempo. Esto va a comenzar algunas indicaciones con su lineman, contacto que tiene el árbitro principal y esto se va a poner en marcha, señoras y señores, el segundo tiempo, los últimos 45 minutos para conocer en definitiva el clasificado de entre Guaraní y el 8 de diciembre. Por ahora Guaraní Fútbol Club es el clasificado, corresponderá mover a la representación del 8 de diciembre. Ya está frente al frigo Rolando Ruiz Díaz, señores, se va a encargar de mover esa pelota. El árbitro que sigue dando indicaciones, tanto llevando las pelotas de lugar correspondiente para los integrantes de la mesa. Seguramente de veedores no dejan un poco más atrás, porque el problema es cuando hay dos pelotas en la cancha, hace a que de repente también utilicen para poder ganar tiempo y segundo. Va a llevar ahora sí precisamente en la mesa y en el círculo central, y esto sí, señores, ahora sí ya se aprestan, señores, para dar inicio al segundo tiempo del partido. Emocionante, señores, esta cobertura que estamos haciendo para todos ustedes. Muy
mucha gente, escenario repleto del conjunto de Guaraní o el club del barrio Trapiche. Aquí, señores, sonó el silbato, comenzó el partido, Jorge Rolón. Vamos agradeciendo a Carlos María Zorrilla, que apoya de lenta al conjunto de Guaraní Trapiche. Pelota que mete por ahí por el medio, va dominando bien el jugador. Atención, la mete pelota para el jugador Bernardino Martínez, que va tocando, señor, lateralizando pelota para la incursión del jugador Fleitas que carga, no está nadie. Ya va quitando el jugador Brites por un costado, lateral que corresponde al 8. Aquí, señores, va tocando Leiva devolviendo pelota, tocando para su compañero, pierde pelota, va recuperando, quita, golpe de cabeza y ahora es lateral otra vez en prosecución que corresponde a Guaraní Fútbol Club, Jorge. Muy bien, el saludo para nuestro amigo y colega siempre Herminio Benítez, que está en España siguiendo también la transmisión. Peluquería Fatilú, para lucir mejor tu cabello siempre brillante y con estilo, te espera en Peluquería Fatilú. Elvio Ramírez apoya lenta al conjunto de Guaraní Trapiche. Álvaro Aquino, señor, se acerca cuando el jugador Fleitas quita pelota fuerte por la otra cancha. Ya está el jugador número 9 que se posiciona el esférico, tratando de jugar por el otro sector. No está nadie, señor Veloz Carrera, pero ya está el defensor, va quitando fuerte, señores. Matías Brizueña, lateral que va a corresponder al 8. El Galpón de las Comidas te espera en Santa Rosa Centro, sobre la avenida principal, para compartir con la familia y amigos. Ofrece lomitos, hamburguesas, pizza, así también picadas, pancho, super pancho y empanadas. Bebidas en general. El Galpón de las Comidas. Amalio Iglesia, candidato a concejal municipal en Santa Rosa, apoya al deporte y apoya nuestro trabajo. Pollería Rafael, del amigo Mesa, de Capibarí, apoya el conjunto de Guaraní. Aquí lateral, nuevamente pelota impulsada por el defensor, a quitar por un costado, el lateral que lo cumple el jugador Acosta, entrega más adelante, no pudo alcanzar el jugador Silva, otra vez línea de costado, otro saque manual, se cumple rápidamente, atención, detención para Toby levanta la pelota por el área, sin problema, no pudo llegar a tiempo, Rolando Ruiz Díaz, ya se hizo el esférico, Elian Martínez. Vega Electricidad en Ñupí te espera para la solución de tus problemas, parte eléctrica, arranque, regulador, cuenta con los repuestos necesarios, te espera en Ñupí Simón Bolívar, celular 0981-604-346. Pelota fuerte por la otra cancha, Florenciani que entra en acción, pero va recuperando por el medio el jugador del 8 de diciembre, tocando, atención, se quiere ir por ahí el jugador Alan, pelota que mete, devuelve, golpe, ahí aparece otra vez Acosta que va dominando, Acosta que lanza pelota por el área, peinaba para Jaime, se cae, ya no entra nadie, tranquilamente el arquero Elian que va a dominar, Jorge. Rápidamente agradecemos a Nils Acel, realiza reparaciones de celulares, así también ofrece celulares nuevos y usados o trabajo garantizado de Juan Molinas Esquivel, celular 0983-127-59. Ahí está la lucha, falta finalmente que corresponde, falta del jugador de Guaraní Fútbol Club, el tiro libre, señores, ahí está Arturo, ya va tocando para el jugador Acosta que pone pelota en mala forma, recuperó, lanza pelota, entra en acción, el defensor Rolón va recuperando otra vez ahí, retrocede un poco más con el esférico librado Fleitas con Rolón desde el fondo, busca compañía, a ver qué hace Rolón, señores, va a lanzar pelota por el medio, es para Arturo, iba a ir mal la pelota nuevamente, está Arturo, señores, lanza para quién, para nadie, pelota que se pierde por línea final, Jorge. Antonia Medina Cuenca, candidata a concejal por el Partido Liberal, desea éxitos a los clubes en competencia, conecta 5 servicios de internet con fibra óptica, celular 0975-863-914. Al restaurante Salsa de Lucho Martínez te espera todos los días, incluso en Butu, para saborear las ricas pizzas caseras, lomitos preparados por Lucho Martínez. Pedidos al 0981-761-456. El saque de valla que va a corresponder y eso gana segundo importante el arquero Martínez. Recibe la pelota ahí en el ángulo de la cancha, va a ir colocando, señores, segundo importante a favor de su equipo. Richard Ojeda y su grupo Pirañón apoya y alenta al conjunto del 8 de diciembre. El ingeniero Cristian Ferreira Villa Mayor apoyando y alentando al conjunto del 8. Aquí va a sacar el propio arquero colocando a Elian Martínez en el vértice izquierdo de su área chica, lo va a sacar con pierna zurda, lo hace ahora, pelota arriba, quien salta, peinaba por ahí, el número 3 Álvaro Aquino, sale por un costado, lateral que corresponde al 8 de diciembre, se proyecta librado Fleitas para efectivizar, lo hace Fleitas, lanza pelota para Jaime domina para el jugador Ruiz Díaz devuelve para el jugador Leiva que domina, retrocede hacia su propio terreno, está Acosta, prefiere jugar mucho más atrás para Martínez,
Martínez, Bernardino que domina, el que viste casaca 18 en el 8 de diciembre y que retornó de titular, tocando volante para Fleitas, cuando se lo va acercando Ríos, devuelve por el medio, señores, para el jugador Martínez lateraliza, señores, se va proyectando el defensor, lanza pelota fuerte, señores, a ver si alcanza pelota, levantada la pierna, levantada acá el jugador, hay falta y va a haber tarjeta amarilla para un jugador, Matías Brizueña, el tiro libre corto que va a corresponder entonces al 8 de diciembre, Jorge, un lugar de donde se puede lanzar un centro corto, a ver si pueden aprovechar, jugador caído, acciones interrumpidas. Así es, ahí está caído Alan Ovelar. Vamos a ver si el árbitro finalmente pide para que le asistan en campo de juego o ahí ya se levanta Alan Ovelar. La falta entonces en perjuicio del jugador del 8 de diciembre, la tarjeta amarilla para Matías Brizueña y el tiro libre desde una zona, desde un ángulo que puede traer peligro al arco del conjunto de Guaraní, pero están ahí también el capitán Monzón y Emanuel Flecha, que son siempre importantes en la parte defensiva. El tiro libre 2, ubicado en la barrera correspondiente, el tiro libre, señores, lo va a lanzar el jugador del 8 de diciembre de ese sector, va colocando el número 9 para efectivizar Ruiz Díaz con este tiro libre, ya va a autorizar el árbitro, señores, Diego Benítez, el centro que se va a venir, a ver qué pasa con este tiro libre para el 8 de diciembre, se va moviendo, ahora sí, ya va a autorizar el árbitro, sonó el silbato, va a venir el centro por el área, centro pasado, quien alcanza, está dominando, atención, el jugador del 8 de diciembre viene por el medio, va a dominar Alan, quiere irse, le toca para su número 4, devolviendo y está insistiendo, engancha Jaime, señores, se va nomás Jaime, para quien la pelota está tocando, la pelota por el área, quien alcanza, peligro, se va cerrando, excelentemente, persiste el peligro, se va pelota por la otra cancha, volvió a recuperar, cuidado, usted prepara el contragolpe, peligroso tiro libre, hay un hombre adelantado ahí, pero la pelota para Florenciani, sin problema, Rodrigo Jiménez, Jorge. Brizueña le miró, le observó a su compañero, por esto estaba bastante adelantado Luis, es por eso que no le cruzó, estaba muy solo ahí Matías Brizueña, o Florenciani era el que tenía la pelota. ¡Qué bárbaro! Del número 17 me parece fue el Matías Brizueña y apenas el arquero pudo mandar al córner, es tiro libre de esquina, córner corresponde a Guaraní Fútbol Club, segundo tiempo del partido aquí en cancha de Guaraní. ¿Qué pasa? Aquí, señoras y señores, el centro que va a venir, el córner que se va a ejecutar, no se apuran para hacerlo, está ganando este equipo de Guaraní, va a matar segundo importante en este partido, el córner que va a efectivizar su número 10, Oscar Brites, señores, mayor cantidad de gente dentro del área, son de el 8 de diciembre que va a estar tratando de sacar esa pelota que va a venir desde el sector derecho, el córner ubicado en el lugar correspondiente, insistiendo, a ver, se demora mucho, está Brites, el centro, arriba, peinaba, casi, señores, se juega derecho del arquero Jiménez del 8 de diciembre. Qué linda ejecución por parte de Brites, este tiro libre de esquina, solito cabeceó ahí el número 3 que tiene el conjunto Álvaro Aquino, el conjunto de Guaraní, por poquito no llegó el segundo tanto del conjunto de Trapiche. Va sacando el jugador del 8 de diciembre, ahí está el zaguero que va quitando, hasta ahí de cuidado que lo acosa, Fleita que se va, insiste, señores, lo persigue, no hay falta todavía, tiene que despojarse el esférico, ya lo deja para Martínez mucho más atrás para su golero Rodrigo Jiménez, del 8 de diciembre está Rodrigo con pierna derecha, busca por la derecha arriba, Ruiz Díaz que salta, no alcanza, Costa que sí, pelota que juega por el sector derecho, está Cubilla bajando, ahora Ruiz Díaz, señores, tocando para su compañero, puede irse, atención, Alan se queda con el esférico, tiene que jugar nuevamente para su número 9, este juega por bajo, mete pelota para el 18, recto a las manos del arquero de la reventación de Guaraní Fútbol Club, Jorge. La doctora Luz Karina Aguilar, candidata a concejal por el Partido Liberal, siempre apoya nuestro trabajo. Bodega Mitaín Butuí del señor Marciano Espínola, donde vas a encontrar bebidas nacionales e importadas. Y los fines de semana, por supuesto, no te podés
perder de los ricos asados, así también la rica sopa paraguaya, mandioca cocinada que ofrece a Bodega Mitaín Butudú, incluso en Butudú, sobre la calle San Agustín. Contacto al 0981-563-235. Arquitecto Antonio Eber Benítez, candidato a intendente municipal por el Partido Liberal, apoya el conjunto del 8 de diciembre. Benítez Electrodomésticos, incluso en Butudú, para equipar tu hogar con los mejores muebles y electrodomésticos. Benítez Electrodomésticos. Atención, tocando a Costa para el jugador Leiva proyecta para la proyección, ahí está lanzando pelota por el área, devolviendo, comprometedor, ahí para Jaime que domina, otra vez que lanza pelota, golpe de cabeza débil. Tobio Velar se va arriba sobre el travesaño, se pierde por línea final, corresponde saque de valla para la representación de Guaraní. Y era una clarísima chance que tuvo el conjunto del 8 de diciembre, Tobio Velar, sin ninguna marcación, sin alguien que le moleste, por lo menos ahí, saltó solito y cabeceó mal débil. Ya sale el conjunto de Guaraní. Colocando Elian Martínez del vértice de izquierda de su área chica, lo va a sacar el arquero de Guaraní Fútbol Club. Su equipo está ganando por 1-0, viene pelota arriba, golpe de cabeza, Rolón, manda pelota, Tobio Velar que recoge, está el jugador Leiva, ahora nuevamente mete para Costa para Leiva, puede impulsar, amagando, señor, quien se proyecta, no puede levantar ni el centro, ahora sí devolviendo por el medio para Jaime, amagando Jaime, mete pelota, atención, está ahí, no pudo pasar esa pelota, se enreda, insiste, va tocando, aparece Jaime, se le pierde la pelota, rebota pelota, baja con el pecho el arquero y salvó la situación, Jorge. Complejo Melli del amigo Melli, Derlis Melli Benítez. Complejo Melli te espera en Potrero Jardín, ofrece cancha sintética, piscinas, cancha de piquiboles, cantinas bien surtidas, bien con bebidas bien heladas, así también cuenta con amplio quincho con parrilla, habilitado para todo tipo de eventos. Contacto al 0981-725-512. Aquí Leiva nuevamente dominando, retrocede mucho con el esférico, tocando pelota para Martínez, lateralizando pelota para el jugador Librado Fleitas, está librado, que viste casaca número 4, adelantando pelota para Ruiz Díaz busca a Jaime, puntea primero el jugador de Guaraní Fútbol Club, que finalmente dice el árbitro que corresponde salida de costado a la representación de Guaraní, Jorge. El ingeniero Julio César Benítez desde Ciudad del Este apoya el deporte santarroceño, despensa y carnicería Virgen de Cacupé de la señora Vanessa Garay te espera incluso en Motuí, camino a Coronel Oviedo, ofreciendo productos para la canasta básica del hogar, despensa y carnicería Virgen de Cacupé. Álvaro Aquino se iba, señores, lo marcó por ahí Fleitas, se quita pelota por un costado, cuando estaba Jaime Silva cerca de costado, señores, el peleador es Álvaro Aquino, el jugador de la representación de Guaraní Fútbol Club, sacó pelota el 24, Espínola más adelante para Torres, para Aquino puede levantar el centro, amagando, pelota que viene por el área, peligro, se va acercando, ¿qué pasó, señores? ¿Qué pasó? Aquí persiste el peligro, empuja, saca, casi estuvo el segundo del 8 de diciembre, a ver con el contragolpe, qué cerca estuvo nuevamente Guaraní, señores, ahora el contragolpe rápido, mata por su pecho, el zaguero central quita fuerte para la otra cancha, qué situación la última. Así es, se quedó ahí sorprendido el jugador de Guaraní, aparentemente la pelota le sorprendió, le llegó de repente, no supo qué hacer a tiempo con la pelota, el número 7 no pudo sacar el remate y se pierde la oportunidad de ampliar la ventaja. Proyectándose el jugador del 8 de diciembre, Lota que mete, recupera otra vez tocando, Alan entrega para Álvaro está mirando, señores, la pelota otra vez más atrás para Rolón, a ver qué hace el zaguero por bajo, señores, para el jugador del 8 de diciembre que domina, Alan lateraliza pelota para Fleitas que engancha, puede irse, para quién la pelota ahora nuevamente, atención, va tocando Leiva, señores, Álvaro Leiva, pelota que mete, devolviendo a Cota, 1-2, para quién, peligro, va a tirarse al arco, le dio ahí el jugador Fleitas, no pasó nada, tranquilo, recoge Elia Martínez. Supermercado San Lorenzo del señor Benito Garay te espera incluso sobre la calle San Agustín, donde vas a encontrar todo lo que buscas. Supermercado San Lorenzo. Doctor Osmar Hidalgo y familia apoya el al conjunto del 8 de diciembre. Gomería Tapetí del señor Aníbal Noguera te espera incluso sobre la calle San Agustín, atendiendo las 24 horas. Celular 0984-640-262. Aserradero Santa Ana el señor Antonio Preto realiza cortes de maderas en general, compra de rollos de todas las especies. 0976-456-486 para contactar
con el señor Antonio Prieto de Espera y Ñupu Simón Bolívar. Se retira a la Novelar, ingresando el 17, Rolando Ábalos. Ábalos ingresa en Asunción Novelar en la escuadra del 8 de diciembre. Primer cambio que se realiza. Atención por el medio, va dominando Leiva, pelota lateralizando por la proyección de su zaguero. Está el número 2, está el jugador Cubilla entregando para su compañero, insistiendo, se va recostando mucho el 17 que no pudo irse. Rubén Acosta es lateral que corresponde otra vez al conjunto albiverde. Lanza pelota, ya va bajando, se engancha, se zafa su marcador, viene pelota para Acosta, juega más adelante en defensa que puntea, ya saca, señores, pelota Florenciani que está lejos, recupera otra vez Leiva que va a cargar por el área, quien va a saltar, rebotó pelota, se va por el otro extremo, a ver Jaime Silva, señores, lo tiene a su compañero, retrocede mucho con el esférico, atención, quiere encarar, devuelve, atención para Leiva, Leiva toca para su compañero, está cerca del área, va a tirar, débil el remate, se va por señores, no pasó nada, pero intentó el 8 de diciembre en la última jugada. Si Guaraní Trapiche logra salir bien con la pelota, logra realizar un buen contragolpe, puede sacar diferencia, Luis. ¿Por qué? El 8 de diciembre está quedando con 3 de fondo. ¿Por qué? El número 14, que es primeramente sería el defensor central, Ariel Rolón, el 22, pero en estos últimos minutos está siendo más delantero que defensor, se queda más arriba este jugador del 8 de diciembre. El señor Bernardino que lanza pelota hasta arriba. Ahí está la lucha entre los jugadores. A ver, pone cabeza al jugador Leiva, pero pierde pelota. Va recuperando primero Florenciani, que se va a peligro. Gol Florenciani, sale el arquero. Se iba Florenciani, señores, por el camino. Ahí se enojó el número 18, Martínez. Energy Estación de Servicio te espera incluso en Butu, ofreciendo combustible de calidad al precio justo. Energy Estación de Servicio. Consultorio dental de Robert, del doctor odontólogo cirujano Robert Hugo Duarte. Avanza Guaraní Volcu, se va metiendo, señor, aparece en la cobertura Rolón, más atrás, manda al córner, mandó al córner Jorge, ahí está el jugador Ariel mandó al córner, imprecisiones ahí, señores, qué difícil para el 8 de diciembre, por lo menos emparejar, le cuesta muchísimo, señores. Tornería Butu, trabajo de profesionales, trabajo garantizado en Tornería Butu. Del doctor Derlis Benítez Espíndola, desea éxito a su querido 8 de diciembre. El profesor Nelson Barrios Velázquez apoya el deporte santaroseño. Peluquería Villagra de Seferino Villagra. Te espera incluso en Butu realizando cortes para caballeros y niños. Sabores Leticia, ofreciendo sabores dulces y salados. Atención con el córner, Cabrite con pierna derecha, va a lanzar de ese lugar, señor, ya autorizando el árbitro, viene la pelota, torre cabecera del área, pelota otra vez al córner, otra vez tiro libre de esquina. Cabeceó el defensor, se fue arriba, cuando se metía por ahí el número 20 Jorge Monzón buscando por arriba, otro córner desde el mismo lugar que corresponde, y es Oscar Brites nuevamente el que se va a encargar de este córner, va autorizando el árbitro, partido que pierde el 8, viene cerrado, el arquero que le cuelga, le comete falta, va a salir desde el fondo, Jorge. Bueno, se chocó con su compañero el arquero, pero el árbitro cobra la falta, el 8 de diciembre decidido a salir rápido ahí con el jugador Jaime Silva. Está Jaime más para el jugador Leiva lateraliza mucho, señores, muy abierto, a ver si alcanza otra vez el jugador, sí, dominó pelota Bracosta, señores, quiere irse, se recuesta mucho por el banderín del córner, quien tiene compañía, que quiere meter, trata de venir, está tocando, señor, se va acercando al área, engancha otra vez, se va pelota, ¿qué pasa ahí? Ya quita, se zambulle, quitando como pueda Matías Brizueña, señores. Muy bien, vamos agradeciendo a Agroveterinaria al Toco del doctor veterinario Narciso Pérez Toledo. Te espera en Santa Rosa frente a la escuela 336. Agroveterinaria al Toco. El tiro lateral que se cumple, viene pelota arriba, quien domina, cuidado, peina, pelota por el área, qué peligro insiste, a ver, nadie alcanza a dar arquero. Sale, domina, señores, nadie pudo alcanzar, ahí se lamenta, creo que Jaime el que estuvo cerca. El arquero que salió mal, midió mal la pelota, cabeceó primero el jugador del 8 de diciembre, después el remate que se fue por el travesaño, Luis. La pelota caprichosamente se fue por ese travesaño y salió nuevamente, y ya en esta segunda jugada el arquero se quedó con la pelota. Ahí desde el piso el jugador Fleitas, cuando hay falta va a recuperar rápidamente, ahí se ubica el jugador Fleitas.
Fleita tocando el jugador finalmente Jaime Silva. Jaime entregando para el jugador Leiva. Leiva lo acosa por ahí el jugador Florenciani. Está tocando, lateralizando para Martínez. Se ubica por ahí también el jugador Cubilla que recibe la pelota. Ahí está Cubilla. Pide el jugador del 8 de diciembre. Por eso Andaribel tiene que levantar el centro. Pierde tiempo. Ahora sí, vamos a ver. Quiere levantar. Mira la ubicación. Su compañero todavía no hace nada. Viene pelota para el jugador. Atención, está lateralizando. Pelota buscando el conjunto del 8 de diciembre. Atención, estaba librado otra vez. Librado para quién. Cuidado, se va metiendo. Librado para quién. Al 8 del 10 que no alcanza. Se le pierde pelota a esa gente. Cuidado que recupera otra vez el 8 de diciembre. Acosta, palazo. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol del 8 de diciembre, señoras y señores. Rubén Acosta, un zapatazo, arrasa el piso y llega a la paridad y explota el sector del 8 de diciembre con este empate que sigue soñando su clasificación. Amigos del fútbol, aquí 8 de diciembre 1, Guaraní Fútbol Club 1 y el golazo a los cuantos minutos de Acosta. 20 minutos de segundo tiempo. 20 minutos segundo tiempo y esto se va a poner seguramente más emocionante que el anterior porque 8 consigue y va a buscar, se va el jugador por la media cancha lanzando pelota y pierde. Cuidado con el contragolpe Florenciani que puede recibir, ahí le devuelve por las espaldas de Ariel Rolón que recupera, va a salir el arquero del 8. Y Rubén Acosta que ya venía buscando su gol desde el primer tiempo, ahora sí se le dio la chance inmejorable por supuesto, sacando ese derechazo. Sabemos bien que es una de sus cualidades, el remate a larga distancia, en este caso del jugador Rubén Acosta. Ese remate se fue pegadito al palo izquierdo del arquero que se estiró pero no pudo llegar y no pudo impedir el empate del 8. Lanza centro pasado, a ver si Ávalo, primero está el defensor que quita con golpe de cabeza, cae pelota en poder de la gente de Guaraní Fútbol Club, era el número 6 que ya jugó más adelante. Cuidado, fuerte el pase, veloz carrera del 17, señores, que se va con todo. Matías Brizueña lanza pelota por el área, mete por el medio, sale el arquero y domina. 20 minutos, a los 20 minutos empató este partido. Atención, se va pelota, no pudo dominar. Está Jaime, señores, que lucha, que triunfa, se va, se ubica por ahí para recibir el jugador, pierde pelota. Está, sí señor, no hay falta, responde, sí, sigue saliendo, poniendo la pelota contra el piso, tocando, ahí está la gente de Guaraní, lanza pelota, cuidado que Florenciani se hace cabecera del área, no lo pueden quitar pelota, se cae Florenciani, hay falta, tiro libre que corresponde, peligroso tiro libre para Guaraní Fútbol Club. Vamos a ver qué decide el profesor Mariano Aedo después de este empate. Su equipo que le está costando reaccionar en este segundo tiempo, es alta la presión que presenta el 8 de diciembre. Vamos a ver si se llega el primer cambio en el conjunto de Guaraní. Aquí se cae el jugador de Guaraní, se va a recuperar a posición excelente para un tiro libre. A ver, señor, me parece que Brites, nuevamente Oscar Brites, el que se va a encargar de ese tiro libre en forma oblicua, 2 sobre 3, ahora parece que hay 4. Ávalo que se va acercando también para la ubicación en la barrera, se queda nomás Ávalo en cabecera del área grande, se mete por el área. Atención, señor, está el número 3, Álvaro, está Florenciani, el tiro libre que se encarga el capitán finalmente. El capitán, señores, Jorge Monzón con el tiro libre. Está Monzón arriba, se pierde y corresponde saque de arco para el 8 de diciembre, Rolón. Y esta ya prepara el primer y segundo cambio el conjunto de Guaraní, porque ya le hacía falta al conjunto de local. Jesús Benítez y el número 9, Ebre González, se preparan para ingresar. Los cambios que ya se avecina en el club. Jesús, el número 22 y el 9 que van a ingresar. Avanza Jaime Silva con el esférico, se muestra por ahí el jugador Ruiz Díaz, le sirve el pase lateralizando, se va proyectando Fleita mete por el medio, a ver se zafa el jugador del 8 de diciembre, está Leiva, señores, lateralizando, tocando, atención desde ese lugar, tiró balazo, señores, débil, pero el arquero atento, domina
Jorge. Ya pasando los 20 minutos a vez del segundo tiempo, San Agustín le está ganando al Deportivo Unión 1-0. Se va clasificando San Agustín con este triunfo en el lugar. San Agustín entonces de local está ganando por 1-0 y consigue su clasificación. El cambio que se prepara en la escuadra del conjunto de Guaraní, el lateral que corresponde, Jaime Silva, que baja. Está Silva con el esférico, señores, mira a su compañero, proyecta nuevamente para Fleita, que se va con todo. Fleita no puede, pega por la humanidad del Víctor Espínola, es lateral que corresponde, y ahora sí en definitiva se va a utilizar 22, casaca 22 para Jesús Benítez y Ever González, el número 9. Vamos a ver quiénes se retiran, pero primero creo que se va a utilizar el saque. ¿Qué le dice? Tarjeta amarilla por demorar en salir el jugador que va a ser sustituido. El número 6 sería, si mal no estoy viendo, que está viniendo también. Dos cambios presentes al conjunto de Guaraní al Trapiche. Uno es el número 7, Víctor Ríos, el que sale, y para mí que es también el número 6, Alcides Valdés, que va a ser sustituido. Aquí está saliendo el 7 y este es el último. 6. El 6, Álvaro Alcides Valdés, ahí pelota, se va arriba, señor, particularmente del número 2, Cubilla, se pierde arriba sobre el travesaño. Aquí, señores, lleno de público los cuatro costados de la cancha, impresionante, hacia el sector donde está el 8 de diciembre, hacia el arco sur también, el arco norte, hacia las graderías lleno total, señores, esta tarde, y el empate de 1-1 por el momento aquí en cancha de Guaraní, Fútbol Club del Barrio Trapiche. Y ese marcador fue presentado por Peluquería Fatilu. El tiempo de juego presentado por Benítez Electrodomésticos. Ya tenemos 26 minutos del segundo tiempo. 26 del segundo tiempo. Rolón con golpe de cabeza, se le pierde pelota, pero está ahí, entra en acción. No hay mano, dice el árbitro cuando Rolón domina. Más atrás nuevamente para su compañero. Es el jugador Cubilla que lanza pelota por ese sector. No está nadie, solito el número 17, Matías Brizueño, va a despejar con todo. Afuera se fue, señores, corresponde lateral. Se pegó la pelota por el árbol, por lo tanto tiene que ser lateral. Es lateral que va a corresponder al 8 de diciembre, lo va a efectivizar. Ya está Cubilla para lanzar, señor, se acerca por ahí a Costa, le sirve pelota al jugador del 8 de diciembre. A ver, habilita, señores, se quiere meter, pierde pelota frente al conjunto de Guaraní, lanzando pelota, pero Leiva que entra en acción, va cargando, punteando pelota, va bajando el jugador del 8 de diciembre. Otra vez Jaime que entra en acción, Leiva que domina. Ahí está el jugador, el número 6 del 8 de diciembre. A ver, parece que un poco más atrás va a tocar para Martínez. Bernardino, señores, va proyectando para el jugador Fleita. Fleita se quiere meter por el medio. Anza pelota buscando a su compañero. No alcanza. Ahora sí, dominó finalmente. Devuelve pelota ahí con el pecho, señores. De ahí está la media vuelta al centro. Arriba por el poste. Se fue por línea final, Jorge. Automecánica y electricidad de Miguel Campuzano desde Capibaribe apoya al conjunto del Guaraní Trapiche. Leonardo Rodríguez desde Asunción también apoyando al conjunto de Guaraní con el club. Va a sacar el arquero, va a colocar Martínez, el propio arquero. Sin embargo deja para el capitán Monzón que saca pelota fuerte. Aquí Martínez en el fondo, ya está el jugador del 8 de diciembre despejando bien. Volvió a perder pelota el jugador del 8 de diciembre. Pelota fuerte por la otra cancha. Sin problema Rodrigo Jiménez va sacando para Rolón. Rolón del número 14 va proyectando a sus compañeros ahí. El 8 de diciembre que sigue avanzando, señores, está empatando, tiene que ganar, con el empate clasifica Guaraní Fútbol Club. La pelota para Ábalos, está Ábalos, tiene que tocar más atrás para Rolón, que volvió a ocupar su puesto habitual. Se va con todo Rolón, señores, ahí está el peso pesado del 8 de diciembre para Leiva. Ya está solo por ahí el jugador. Está Fleita para el jugador Jaime Silva. Jaime, señores, pone el cuerpo, aguanta Jaime, ahí está el pequeño, quiere irse, se zafa nomás, se va, se escapa de uno, entrega para Fleita. Fleita ahora va a emprender veloz carrera, pero ¿qué? Ya hubo falta, sí, una jugada excelente ahí, lo acorralaron y le comete falta Rolón.
Carlos María Zorrilla, candidato a concejal en Capibarú por el Partido Liberal, apoya al conjunto por el Partido Colorado, mejor dicho, apoya al conjunto de Guaraní. Carlos María Zorrilla, candidato a concejal por el Partido Colorado. Peluquería Fatilu, para lucir mejor tu cabello siempre brillante y con estilo, visite Peluquería Fatilu. Aquí, señores, corresponde Teolillo al 8 de diciembre. A ver, todos los jugadores albiverdes se van por el área. Ahí tocando pelota desde muy lejos, va a sacar esa pelota, dos hombres, la valla humana, se meten todos los jugadores del 8 de diciembre buscando, señores, el triunfo que esta tarde, que necesita para jugar esta tarde el victorio encuentro, dos hombres, la barrera humana, viene el centro pasado, sale el arquero, manotea, pelota que va a ver si alcanza el jugador del 8 de diciembre, es lateral que corresponde rápidamente, ya está Fleitas entregando para el jugador Leiva para Fleitas, quiere irse, ahí está tocando, va a jugar un poco más atrás, se le fue pelota por el costado, lateral que corresponde a Guaraní Hualcú, Jorge. Hay minutos de terreno. Muy baño igual que tú jugamos. Vamos, te gol baño. Teléfono. Hombre, unen de ahí a modo final a baño. No, internet correcto. Señor, ya estamos retornando aquí en cancha de Guaraní Hualcú, gol de caído, está sacando ahí Carrilla, un jugador provincial en sí, lo están sacando afuera, señores, acción interrumpida, va a proceder la sanción después de este tiro libre, señores, va a sacar el arquero, finalmente el 8 de diciembre. Aquí, señores, corresponde Teolillo al 8 de diciembre. A ver, todos los jugadores albiverdes se van. Va a sacar el arquero finalmente del 8 de diciembre. Ya está en poder del arquero Jiménez. La pelota pone contra el piso.
juega más adelante. Ya está Álvaro Leiva, Arturo Leiva. Arturo levanta centro pasado. ¿Quién alcanza? Ahí está Jaime Silva. Se esfuerza, señor, va a dominar. Ahí cerca lo tiene el jugador Fleitas. Le sirve a Fleitas esta pelota. Está bailoteando. Quiere irse Fleitas. Engancha bien, pierde pelota frente a Álvaro. Para Espínola. Ay, falta, señores. No pudo, señores, con Espínola. Le enganchó y dominó. Ahí es tiro libre, corresponde. Caído también ahora el jugador Espínola. Señoras y señores, se va complicando la clasificación del 8 de diciembre. Está empatando solamente y ahora se cae el otro. Desde hace rato ya viene con molestia Espínola, pero finalmente va a continuar. Está siendo atendido también fuera del campo de juego Florenciáñez, que ya no va a continuar en este caso Florenciáñez. Va a ingresar en su lugar Alexander Aranda. El señor Aranda, el que va a ingresar, José Aranda va a ingresar en vez de Florenciáñez, que se lesionó, señores, en este partido. Otro cambio obligado, el tiro libre para Guaraní Fútbol Club. Fuerte el pase, no pudo alcanzar el jugador Aquino, se va por línea final, corresponde saque de arco. Sacó rápidamente el arquero Jiménez, entregando para Rolón. Rolón proyecto para Cubilla. Cubilla está solo, por ese solo desplegado está la gente de Guaraní Fútbol Club, entregando, señores, para el jugador. Atención, está tocando el jugador Ábalos por el medio otra vez, mucho más atrás para Rolón. Rolón, señores, deja para Martínez. Martínez para la proyección de Fleitas. Fleita para el jugador, atención sobre la raya, a ver si alcanza. Se fue por línea de costado, corresponde saque manual y va a haber cambio en la estructura de Guaraní Fútbol Club. Ya ingresa, señores, Aranda y en sustitución de Florenciano y Rolón. Así es, el goleador en este partido de Guaraní ya está fuera del campo de juegos. Fue sustituido por lesión. Salió rengueando ahí el jugador de Guaraní. Ya está en campo de juego Aranda, que es también bastante rápido. Vamos a ver si puede sacar provecho de eso que tiene el jugador Alexander Aranda. Y Martínez, que ingresa también Marcial Martínez, se retiró Rodrigo Cubilla. Martínez refuerza la delantera del conjunto 8 de diciembre. Pelota que pierde ahí Acosta, entrega más para el jugador. Rebotó pelota otra vez. Hay falta, dice el árbitro del partido. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que cobra? Pues la pelota no se fue por el árbitro, pero finalmente cobra eso él. Sí, le molestó al jugador el 8 de diciembre, que no pudo llegar para cerrar la pelota y ya hubo suelta para el conjunto del 8. Está Arturo Leiva, lanza pelota arriba para que peleen los muchachos arriba, van bajando, ahí insistiendo por arriba, rebota pelota, baja, carga por el área, a ver, Ruiz Díaz se cae, no hay falta, dice el árbitro, va trabando, punteando por el costado, despeja bien, cuidado ahora con el contragolpe que puede venir Aquino, señores, está solo, pide Aranda también, está el número 3, Álvaro Aquino, se queda con el esférico, entrega nomás golpe de taco para quién. Para Espínola, esta Espínola que puede meter, no puede, ya aparece la pierna del Martínez. Martínez que roba la pelota, se va, señores, quiere encarar. Martínez se muestra por allá, el jugador insiste Martínez, que ganó la falta que comete el capitán de la argumentación. Eso es lo que tiene también Martínez, que es rápido y se cae fácilmente y lo puede engañar fácilmente también a los árbitros. El tiro libre, a ver, señores, el número 9 del 8 de diciembre se apresta Rolando Ruiz Díaz. El tiro libre, dos hombres, ya está en la barrera correspondiente. A ver si se va al centro o manda recto al arco. Veremos qué pasa, señores, con Arturo. Es probable que intente recto hacia el arco. Atención, está Ruiz Díaz, ya suena el silbato. Ruiz Díaz, el centro corto. Sale el arquero, ya hubo posición prohibida, Jorge. Así es, vamos agradeciendo al señor Elvio Ramírez, que apoya el conjunto de Guaraní. El Galpón de las Comidas se espera en Santa Rosa sobre la avenida principal. El Galpón de las Comidas. Amalio Iglesias, candidato a concejal municipal por el Partido Liberal. Dice sí a nuestro trabajo. Joyería Rafael del Amigo Mesa, desde Capibarí, apoya al conjunto de Guaraní. Vega Electricidad en Ñucuy te espera. Celular número 0981-604-346 para la solución de tu problema eléctrico de tu vehículo. Arranque, regulador. Por supuesto, visite Vega Electricidad. Caído el arquero Elian Martínez, bajo sus 3 palos, ahí está atendido, pide el ingreso del
que lo va a atender, el kinesiólogo se va. Señoras y señores, van pasando los minutos y aquí empate 1-1. Con esto se está eliminando el 8 de diciembre. Vamos a ver cuántos minutos sobra para este partido, cuánto le sobra para poder intentar la representación de 8 de diciembre para poder ganar este compromiso, que por ahora hay un empate. Ya cuántos minutos tenemos, Jorge, podemos marcar a los cuántos minutos se está produciendo todo esto. El arquero que tiene suficiente tiempo para recuperarse. Vamos a ver el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Benítez Electrodomésticos, 39 minutos del segundo tiempo. 39 minutos ya, segundo tiempo, señoras y señores, amigos de la radio, amigos del Facebook, a todos los amigos que están sintonizando y escuchando también y viendo por el sistema, por la plataforma. Estos señores, ahí está Cala Barbosa saliendo también del lugar, un poco nervioso, creo que tiene razón. Su equipo se está eliminando con este resultado. Amigos del fútbol, va a cargar, va a sacar desde el fondo el capitán de Guaraní Fútbol Club. Pelota que recoge ya dominando, señores, el jugador, pero pierde pelota, ya entrega más adelante, encara, señores, se cae, pero sigue en acción el jugador del 8 de diciembre. Ahí Martínez, señor, se apresta para irse, lo va marcando a distancia, insistiendo, bailotea, que puede irse nomás, señores, encara el arco, señores, va a ver qué pasa con Martínez, se mete bien el centro, a ver a quién no puede, ya está sobre la raya, se le fue pelota a Jaime Silva, Jorge. Está causando estragos Chipi Martínez con su velocidad, no le están pudiendo atacar en esta última, logró llegar hasta la raya final, sacó el centro, nadie estaba ahí para cerrar en el segundo palo, a Jaime Silva llegó tarde y esa pelota se fue afuera y es saque de arco para el conjunto de Guaraní. Vamos agradeciendo a Nintacel, que realiza reparación de celulares, así también ofrece celulares nuevos y usados, trabajo garantizado. Te espera en Invernada el amigo Juan Molinas, celular 0983-120-759. Agradecemos también a Antonia Medina Cuenca, candidata a concejal municipal por el Partido Liberal, deseando éxitos a los equipos en competencia. Atención, Ruiz Díaz se va al centro pasado para Martínez, que no pudo, señores, se pegó por el jugador y va a salir por línea costado. Era el jugador número 17, se le fue por la espalda, se fue por línea costado, el lateral que se cumple. Ábalos entregando para su compañero Martínez, que carga en defensa. Ya estaba el jugador quitando Espínola, recupera otra vez. Ahí está el número, el autor del tanto del 8 de diciembre para Martínez otra vez. A ver qué hace Martínez, señores, quiere amagar, quiere meterse, tocando para Costa. Está Costa que carga pelota arriba, baja por el área. Qué peligro, no está nadie. Pelota que ya se va por línea final. Es córner, tiro libre de esquina que corresponde al 8 de diciembre. Es córner, Martínez lo va a cumplir. Martínez se va a encargar de este tiro libre de esquina para el 8 de diciembre. Ahora finalmente Acosta lo deja para Acosta. Se van todos los jugadores del 8 de diciembre para buscar por arriba. Centro, cabecera del área grande. Peinaba a alguien, a ver del rebote. Viene Aranda con todo. Carga otra vez Fleitas. Arriba, golpe de cabeza. Saca por un costado. Lateral para el 8 de diciembre. Ahí se apura Fleitas. ¿Quién se le acerca? Le sirve el pase con golpe de pecho. Recibe otra vez por el medio. No está nadie. Aranda que ya domina. Entrega para su compañero. El número 22 rebota pelota. A ver qué hace Rolón. Va tocando. Está para el número 7. En defensa. Se apura. Quita el número 17 por un costado. Matías Brizueña. Cuando hay dos hombres caídos en el campo de juego. Ahí se cayó Monzón. Ahí se gana la tarjeta amarilla Rolando Ruiz Díaz, que sin pelota ahí le aplicó, aparentemente hubo un choque entre ellos, pero se gana la tarjeta amarilla el delantero del 8 de diciembre. Luis Monzón, sería Jorge Monzón, está caído dentro del área de su equipo. Va a ser atendido el capitán Monzón. El 8 de diciembre que desperdició este ataque, Luis, después de Jesús Benítez, que quiso salir jugando, regaló la pelota a Rolón, que quiso jugar con Chipi Martínez y el pase se fue largo ahí, no pudo llegar Martínez a esa pelota. Se detiene el juego, Luis.
Sí, señor, cuando el reloj está marcando, señores, se va acercando los 40 minutos, poco tiempo hay para que el 8 de diciembre se recupere de esto, señores. Aquí consiguiendo su clasificación, Guaraní fue al Club del Barrio Trapiche con este empate de 1-1. El otro equipo, San Agustín, que sigue ganando, ¿verdad, Jorge? Sigue ganando y es clasificado también San Agustín, al igual que el 13 de mayo. Y aquí el Guaraní Fútbol Club, ya 3 equipos tenemos clasificados por el momento. Viene la pelota por el área, quien rebotó pelota, insistiendo el jugador, el Eiva engancha por ahí, Fleitas, larga pelota, rebotó pelota, a ver, puede venir el contragolpe de Aranda, está en el piso, no hay falta, dice el árbitro del partido, va saliendo, engancha bien, malo el pase, no pudo hacer nada el jugador del 8 de diciembre, cuidado que puede venir el contragolpe rápidamente Florencial, este Frisueño está por el otro sector, viene el centro pasado, nadie va a alcanzar, me parece, se esfuerza el delantero, baja sobre la raya, el jugador Aquino que devuelve, va el número 9 que puede probar puntería, centro pasado fuerte, se pierde por línea final, Jorge. Muy bien, mientras estamos observando por acá también el celular que hay algunos... está siendo sacado un jugador de algún equipo, no estamos pudiendo ver bien, pero está paralizado el encuentro ahí en la cancha de San Agustín. Un vehículo va a ser sacado, va a ser llevado a un centro asistencial seguramente el jugador en cuestión en la cancha de San Agustín. Aquí Fleita que sigue atacando, devolviendo para el 17, señores, que va a lanzar pelota, está arriba por el área, golpe de cabeza, mete por el área, señores, ahí que posición prohibida y otro hombre caído, el jugador de Guaraní Fútbol Club, que está cerca de la clasificación, señoras y señores, en este escenario deportivo, 1-1 el marcador, hombre que se retuerce, está en el piso, pide cambio, el 8 de diciembre que prepara también al número 5 para ingresar. Ya está terminando el partido, señores. Ya medio para nada le va a servir el cambio de un defensor. Aquí, amigos del deporte, va expirando el tiempo, Jorge. Y puede ser que salga alguien. Vamos a ver si Miguel Martínez entra para ocupar el lugar de Rolón y Rolón pase a ser un delantero más. Sí, señor, ahí está entonces el jugador del 8 de Miguel en su división de librado. El cambio, va a haber cambio posicional, pero muy poco tiempo está faltando. Ya estamos controlando, señor, el tiempo de juego. Ahí se va la pelota, va a salir el arquero, va a conjurar, va a dominar. Tiene que sacar el arquero Jiménez rápidamente por arriba. Mete pelota, ahí está, señores, va peinando. Ahí se esfuerza el jugador, el 8 de diciembre, busca dominar, domina en mala forma. Pelota por un costado, señores, pelota por un costado del jugador Miguel Martínez, lateral va a ser para el conjunto de Guaraní Fútbol Club, Jorge. Cuando ya tenemos 46 minutos de partido. Qué bárbaro, señores, esto está por terminar. El Guaraní Fútbol Club que consigue su clasificación venciendo y con este empate, señor, ya consigue su clasificación. Va a salir, ahí está nuevamente Acosta, a ver con el contragolpe para Martínez. Martínez puede hacerse el esférico, Martínez, desde muy lejos, muy arriba se pierde. Tiempo cumplido, veremos el árbitro que muestra con su dedo, Jorge, si cuánto va a adicionar. Vamos a mirar un poco, señores, para la audiencia de la radio. Esto está por terminar. El tiempo ya se cumplió, señores. Hay 2 pelotas y se va a ganar la tarjeta amarilla. Porque buena excusa también para el arquero traer y querer cambiar esa pelota. Amigos del fútbol, esto va terminando. Un clasificado más. 13 de mayo, San Agustín por ahora. Y el Guaraní Fútbol Club. Esto, señores, va a sacar el arquero. No se apura para nada. El árbitro controla su cronómetro. Va a sacar el capitán. Monzón, pelota arriba por otra cancha. Golpe de cabeza, ya va quitando por un costado Jaime Silva, lateral, el avance le corresponde, no hay apuro, se va lentamente para efectivizarlo, ya está el jugador Aquino para este saque de costado, no hay apuro, señores, el tiempo que expira, el saque de costado que corresponde a la representación de Guaraní que lanza pelota, quita el jugador Martínez, otra vez por el lateral, Jorge, ¿qué pasa allá? Y sigue parado el juego. Algunos problemitas con el tema arbitral también. Acá ya tenemos
fuerte lateral que corresponde. El capitán del Guaraní quita por un costado. Lateral que corresponde a la argumentación de Guaraní Fútbol Club. ¿Qué pasa? El árbitro cobró penal para Deportivo Unión en la cancha de San Agustín. Eso es el problema, entonces ahí si empata, entonces hay un tercer definitorio encuentro. Es situación difícil, lateral que corresponde, última jugada para este partido. Un poco más atrás le dice el árbitro del partido al ejecutor del lateral. A ver, señores, ¿para quién el lateral? ¿Quién se va a ir? Jaime Silva lo va a efectivizar. Esto está por terminar, no muestra adición, no vemos cuántos minutos adicionó. Va a lanzar esa pelota el jugador del 8 de diciembre, parte final de este partido. Está clasificándose la representación de Guaraní Fútbol Club cuando Martínez puede levantar el centro, viene pelota por el área, sin problema conjura, volvió a controlar el árbitro su cronómetro. Esto, señores, va a terminar aquí en cancha de Guaraní Fútbol Club del barrio Trapiche, 1-1 el marcador y con esto clasifica la representación local. Viene fuerte la pelota de Martínez, ahí está bajando bien el jugador Aranda, insistiendo, señores, va dominando el jugador Aquino que quita pelota por un costado. ¿Qué muestra el árbitro? Bueno, yo acá me estoy fijando también por el partido. Atajó el arquero de San Agustín el penal. Sigue ganando el conjunto de San Agustín. Deportivo Unión malogró entonces el penal y la posibilidad de empatar el partido. Aquí clasifica entonces, ya tiene suerte el conjunto de San Agustín. Quita pelota, revienta el número 24, Víctor Espínola. 49 minutos, esto va a terminar. La gente de Guaraní pide a grito que termine el partido. Ahora sí, señoras y señores, ¿qué dice el árbitro del partido? Tiene que ser un poco más atrás. El Línima muestra mucho más atrás. El número 3, Álvaro Aquino, está en ese lugar. Amigos del fútbol, esto va a terminar. Vuelve a controlar su cronómetro. Pelota que sale. Ahí está, señores. Va a terminar este partido. Saca a la gente del 8 de diciembre. Suena el silbato. Terminó. Terminó. Este partido 1-1 el marcador y el clasificado es la representación de Guaraní Fútbol Club clasificado y creo que San Agustín también, falta poco, todavía no terminó, pero les pongo la clasificación, falta solamente definir 30 de agosto y 6 de enero, señoras y señores, campeonato Liga Santa Rosella, la decepción por parte de la parcialidad de 8 de diciembre que vino, no pudo con este equipo dinero, el conjunto local que entró con varios pasajes del partido por un tanto contra cero, luego empató recién a los 20 minutos del segundo tiempo y con el empate logra su pasaporte, señoras y señores. Ganadores, explosión de petardo espectacular, señores, vibración de la gente y ahí se cayó por alguien, ¿verdad? El tema de los petardos hoy en día no son más como antes, Luis, también viene con esas fallas. Imagínate, hace rato una simple bengala explotó acá. Sí. Primero explotó y después salió el humo. Ahora 12 por 1 que intentaron tirar arriba, pero se cayó ahí en medio de la gente y había criaturas. Hay que tener cuidado también con estos detalles porque últimamente están ocurriendo muchos accidentes también con el tema de los petardos. Así es, amigos del fútbol, ahí se abraza entre la dirigencia, los aficionados en el campo de juego. Todavía no termina en San Agustín, pero virtual clasificado San Agustín que vence por 1-0, prosigue el partido, más logró el penal Deportivo Unión. San Agustín en su cancha, señor, está por conseguir la clasificación en este cotejo. Podemos llevar esto, ¿no? O vamos a cerrar primero. No, está en condiciones. Amigos del fútbol, aquí ha clasificado la representación del Guaraní Fútbol Club. Este partido al todo o nada se juega en este escenario y donde la representación local empató. No pudo, señoras y señores, el 8 de diciembre y de esta